Bienvenidos y bienvenidas a la jornada número 20 de la Liga Smartbank. Nos situamos en Cammises, territorio de la Unión Deportiva Ibiza, el cual va a recibir hoy a las 4 de la tarde al Girona Fútbol Club en el partido que abre la jornada de sábado junto al Burgos Fuenlabrada. Para narrar este pedazo de encuentro no estoy solo y estoy muy bien acompañado porque tenemos aquí a mi gran amigo y compañero Paco, así que bienvenido. Muy buenas, Sergio, y muy buenas ya porque todavía no hemos empezado, ya teníamos ahí amigos esperándonos en el canal de YouTube. Tenemos a Alex, tenemos a Alex Álvarez, nuestro compañero de Ponferrada, a Xavi Sí, sí. Rodríguez, deseando ya que empezáramos. Esto así da gusto comenzar y Sí, así da ya gusto tenemos con 5 likes, este. Paco, antes de empezar. Bueno, sabe que. Y un suscriptor nuevo, por Sí, cierto. yo te iba a decir, Paco, que estés con el chat de reojo, que me va a echar una mano en la tarde de hoy, ¿vale? Y Sí, sí, lo tengo, lo responda, tengo. responda a todos nuestros amigos. Y bueno, Paco, antes de pasar con las alineaciones, ¿qué te esperas de este partido? ¿Qué te esperas del Ibiza en Camise? Que ya sabemos que no es territorio deshogarado, ¿no? A pesar de que juegue como local. Porque, bueno, de hecho, remitiéndonos a los números, la Unión Deportiva Ibiza tan solo ha ganado 2 partidos de 9 en Camise. Pues hombre, esperaría realmente, por el bien del conjunto ibicenco de las islas, que se asentara un poquito en su campo, porque la verdad que en la categoría no está mal clasificado realmente, no creemos que vaya a pasar apuros, aunque esto de la liga es muy larga. A ver si se confirma que hace un fortín de Cambises, que era lo que realmente esperábamos al principio de temporada. No sé si es el mejor rival, el que tiene la tarde de hoy, ¿eh? Desde luego. Este Girona, pero bueno, sobre el papel, lo que me espero es un partido de estos que hacen afición a buen fútbol. Yo creo que ver al Ibiza y ver al Girona, ya lo comentamos en la previa, la verdad que es agradable realmente. Sí, y bueno, un Girona que viene con la flechita para arriba, porque como bien sabemos, viene de 2 victorias seguidas, una de ellas la Copa de Su Majestad el Rey, ganando 1-5 al Puerto Llano, y la pasada jornada ganó 3-0 contundente en Montilivi ante el Club Deportivo Leganés. Realmente, bueno, ya sabemos que el Leganés venía con muchas bajas del COVID, pero ganar es ganar, ¿no? Y antes de ello ganó también a la Real B, perdió en Ipurúa, ¿no? Pero bueno, la verdad que un Girona que lleva 3 victorias en los últimos 5 partidos y si gana se pondría momentáneamente en playoff. El sexto puesto se arrebataría Las Palmas por el gol a verás. Y el Ibiza, bueno, si ganara se pondría pues a la par del Girona, noveno. Así que bueno, partido importante. Ya saltan ambos conjuntos al terreno de juego. Vemos ahí a Stuani que encabeza la expedición del Girona. Y Paco, si te parece, dime el 11 del cuadro local y te digo yo el del visitante. Vale, perfecto. Tengo los dos preparados. Pues bueno, tú quieres que diga el local, pues yo ahí te lo Como sé ofrezco. que lo tienes El preparado local. desde hace una hora, pues... Sí, sí, yo soy de esos que en cuanto sale vía Twitter o vía la liga o como sea, yo me las preparo. Luego hay veces que cuesta un poco situar a los jugadores, pero para que no sea el caso. Pues el Ibiza forma con Germán Parreño en portería. Yo he colocado una línea de 4, yo creo que va a actuar Cifu más arriba, casi como sí. extremo, diríamos. Entonces sería Goldar por la derecha con Gálvez y Juan Ibiza de centrales, Morillas lateral izquierdo, por delante Manu Molina y Javi Pérez. Bueno, el cerebro Manu Molina ahí apoyado por Javi Pérez. Cifu por la derecha, Nono por la izquierda, Davo como media punta y Sergi Castel arriba, en punta de ataque. La Pues verdad sí. que sobre el papel un 11 de garantías, el de Carcedo, y que tenga cuidado los de Mitchell, desde luego. Sí, y bueno, un Girona que intentará seguir con esa buena dinámica y bueno, rozar esos puestos de playoff con este 11 con Juan Carlos en portería, línea de 3 en defensa con Juanpe, Bernardo Espinosa y Santi Bueno. En la sala de máquinas tenemos a Aleix García, acompañado en el medio campo junto a Alex Baena y Paul Lozano. En la zona de arriba, a la derecha, interior derecho, tenemos a Arnau. Interior izquierdo, David Junca. Y arriba tenemos doble punta con Estuani y Samu Saez. La verdad que buen once también para saltar camisas, ¿verdad?
Sí, sobre el papel sí. A ver, Samu Said recuperando su mejor nivel, Alex Baena que ha hecho partidos muy destacados y luego, bueno, nadie tiene por qué descubrir el que no conozca a Cristian Stuani, es que yo creo que no ha estado en este mundo terrenal las últimas temporadas, desde luego. Y Paco, ¿algún mensajito por el chat ha llegado ya? No, al margen de que nos saludaban, las buenas tardes que nos daba tanto Xavi Bueno, Rodríguez sí, como hay Alex uno, ¿no? Álvarez. Hay un comentario de un amigo Sí, llamado Raúl. sí, Raúl nos saludaba simplemente. Nos Ah, vale, decía hola, vale, pues sí. hola para Raúl. Bueno, yo creo que de momento hasta que esto no empiece a rodar la gente no se va animando, pero bueno, ya veremos a ver luego Bueno, y qué tenemos color a va Pedro también, ¿no, tomando. Paco? Que nos dice las buenas Sí, tardes. este acaba de saltar. Buenas tardes desde el Bierzo. Pues Pedro Esteve, es que no sé, siendo un poco. Veremos a ver, porque alguno irá con el Girona, alguno apoyará al Ibiza para que no suba el Girona, pero tampoco anda muy a la zaga el Ibiza, ¿eh? No, no, Entonces hoy es un no. partido. Cuidado, cuidado. Para alguien neutral es un partido complicado. Porque ya vemos que muchas veces te pones del lado de que quieres que pierda el otro equipo para que no alcance al tuyo. Pero hoy es difícil, ¿eh? Porque no andan muy diferentes en la tabla, ni Ibiza ni Girona, ¿eh? Pues bueno, ya hemos puesto primera parte, rueda el balón ya en Camise, lo tiene la primera posesión el conjunto de Juan Carlos Carcedo, mientras ponemos ahí la primera parte en el centro para que quede estéticamente correcto, ¿no? Así que nada, ya la maneja el cuadro ibicenco en defensa, la tiene Alejandro Galve que despejó ese balón hacia arriba, tocó en Samu Saiz y será saque de banda para el conjunto ibicenco. Así que nada, ya la puso David Goldar en juego. David Goldar que se apoya con Alejandro Galvez. Ahora la tiene Parreño que la deja en cortito ahí para David Morrilla que la echa largo, se la quita en medio. Balón de campo a campo, la trata de bajar en un jugador del Ibiza. Balón disputa a la medular, se lo quiere llevar. ¿Quién se lo lleva? Se lo lleva el Girona. No, perdón, se lo lleva el Ibiza. Espérate que la ha puesto ya en largo. Cuidado con el saque de banda. Ahí va Cifu, la prolongación hacia atrás. Ahora viene el centro de Morilla que la puede colgar. Ojo, atención, el Ibiza que viene el centro al primer palo. Metió la pierna ahí Bernardo Espinosa para sacarla, pero espérate porque ahora sale en transición el Girona. Uy, qué balón. Uy, qué buen balón. Ahí va corriendo el Girona, pero nada. Estuvo muy atento ahí David Morrilla. Se la quitó de en medio. Y espérate que, madre mía, vaya a correr calle este primer minuto de partido. Ahora la tiene el Ibiza, la tiene Alejandro Galve, que la retrasa para Parreño. Ahí va Parreño, la controla tranquilamente. Y nada, Paco, vaya minutos locos, ¿eh? Primer minuto y de vuelta total, ¿eh? Sí, de vuelta, con poco control, pero bueno, ya yo creo que se ha visto las intenciones de cada uno, esa entrada de Cifu por esa banda, luego el desplazamiento largo hacia la derecha del Girona. Yo creo que nos vamos a entretener, nos lo vamos a servir esta tarde. Uy, mira, porque ahí va Antonio Molina que la abre en banda para no, que caracolea, no, que la deja hacia atrás, la pone para Morrilla. Uy, el cambio de orientación. Atención, el balón filtrado ahí para Sergi Castel, pero el balón que recupera el Girona, pero le dura muy poquito el balón. Espérate, que ahora sí sale. Ahí va por Lozano que la deja ahí para Ale Baena. Ojo, atención que sale el Girona buscando a Samusai. Se le fue largo el control al número 10 del Girona, que pide perdón. Y nada, balón a las manos de Parreño. Y Paco, es difícil ver los dorsales en este campo, ¿eh? Sí, de momento, bueno, te iba a decir sobre todo el del Ibiza, pero el del Girona también, ¿eh? Sí, Yo creo que es habrá difícil que. porque hay que hacer un poco de adivinación de dónde está cada uno, porque no se ven muy bien los dorsales, ¿eh? Este campo es duro para un comentarista, ¿eh? Uy, pero espérate porque ahí sube Juan Ibiza que recorta la descarga ahí con Javi Pérez, se asocia, qué triangulación más buena entre Cifu y Juan Ibiza, le hicieron falta al 23 y la pondrá ya en juego el cuadro ibicenco por medio de una falta lateral. Ahora sí, Paco, ¿hay algún comentario? Sí, bueno, nos decía Raúl Carpio, dice, me conoceréis como Wifi. Vale, es Sí, que es no verdad, había es verdad. caído yo es Uy, nuestro espérate compañero que la colgó Wifi. ya el Ibiza. Balón al primer palo. Ahora la tiene Javi Pérez, que pegó un balonazo. Se fue como un balón de rugby. Fuera, Paco. Ahora es el momento. Luego, mira, Ricardo Ferrer nos decía, vamos Ibiza, desde Ibiza, perfecto. Alex Álvarez, partido muy atractivo el de hoy. Sí. Y el propio Ricardo Ferrer nos decía, bueno, no es que lo pregunte, pero lo deja, es como si fuera una pregunta, Javi Lara, que qué tiene, porque lo hemos visto, yo lo he visto vestido de calle, no está en la convocatoria Javi Lara, No está jugador Javi del Lara, Ibiza. está Javi Pérez en el terreno de juego.
Pero bueno, la verdad que creo que tiene unas molestias, no tiene nada de COVID ni nada parecido, tiene unas molestias y nada. Pero espérate, porque ahí ataca el Girona por medio de Samusai, qué buena conducción. Ahora balón en la medular, que la tiene, ¿quién la tiene? La tiene ahí el Girona en esta bandita izquierda, la pierde Juanpe. Cuidado, que sale el Ibiza. Sale el Ibiza jugando, balón para Davo que la pone en largo, buscando la llegada de un compañero, la tiene que retrasar para Cifu que la deja pasar. Ahora la tiene aquí Javi Pérez que la controla, pone pausa, la deja atrás para David Goldar que se apoya ahí con su defensor, con Juan Ibiza, y ahora toca el Ibiza por la banda izquierda, por el carril izquierdo, la tiene Nono, ahí va Nono que la pone en largo, puede venir el centro del Ibiza, atención, ahora toca el cuadro ibicenco, el balón por el palo, el tiro fuera, la tuvo Cifuente para poner el 1-0 en el marcador. Centro por el carril izquierdo, prolongación al segundo palo y llegó Cifu que la mandó largo, estaba ya Juan Carlos vencido, ahí vemos la jugada, el piquito, cómo la dejó, creo que fue Sergi Castel, ¿no, Paco? Cómo la dejó al centro de Nono, sí. Y la dejó pasar y llegó Cifu en segunda línea y la mandó fuera. Yo creo que no se esperaba a Cifu que le llegase el balón ahí tan fácil, realmente. Porque esa pasada un poco de Sergi Castel lo deja a Cifuentes, que quizá prácticamente empujarle le da en cierta manera demasiada fuerza, por eso se la va arriba. Y se lamentaba, lógicamente, el extremo del Ibiza. Pero ha empezado esto, bueno, más o menos lo que esperábamos, entretenido. Pues mira, ahí la lleva Aleix García que se apoya ahí con Samuzai. Ojo, atención, el balón ahora filtrado para Stuani, que lo buscó al segundo palo largo y sacó un córner, Paco. Lo protesta Alejandro Galvez, pero es claro, ¿no? Protesta Alejandro Galvez, espera, que es que me ha pillado mirando el YouTube. Dice que el último tocar fue Stuani, pero no, para mí es clarísimo saque de esquina para el conjunto. Sí, la toca Galvez, el último. Bueno, aquí normalmente se reclama todo, pero yo creo que no tenía mucho sentido esa reclamación. Pues mira, ahora la va a colgar ya el Girona, saque de esquina, balón al segundo palo, demasiado largo, no llegó ahí nadie y tal y como se fue el saque de esquina, se fue para la otra banda. Ahí vemos a Michel, que está cuajando buenos resultados últimamente, y muchos aficionados del Girona en camisa, ¿eh? Sí, la verdad que sí, hombre. Sábado, pues igual han aprovechado, ¿no? Las Baleares de Cataluña. Pilla cerca, habrá aprovechado el que se va a pasar el fin de semana en la isla y bueno, pues ya puesto es ver a su equipo, desde luego. Sí. Y nada, Paco, ¿algún comentario más de esa última acción por el chat? El de Alex Álvarez, compañero nuestro de Ponferrada, que cómo pudo fallar eso desde el área pequeña. Totalmente. Pues yo creo que ni Cifu se lo explica. No. Pero yo creo que es lo que te comentaba antes, que al llegarle tocado el balón de Sergi Castel, igual no se esperaba que le llegara el esférico tan fácil a Cifu. Porque si no, vamos, la intención de Cifu desde luego habría sido meterla para adentro. Desde luego, ¿no? Pero bueno, ahora toca el Ibiza, sacó Parreño, la recuperó el Girona a la medular, balón ahí disputado, llega la ayuda a Aleix García, espérate que la recuperó Davo, ahí va el Ibiza que trata de salir, madre mía, no la protege, la sigue. Javi Pérez que la pone para Cifu, ojo, cuidado que aquí tiene peligro el conjunto local en el carril derecho, el balón filtrado de Cifu buscando la llegada ahí de Javi Pérez y buscó el córner, pero estuvo muy atento ahí Aleix García, que está en todo, Paco, de momento Aleix García. Sí, no solo es creación, sino que también muchas veces el 14 del Girona es sacrificio en defensa y pues es el motor del equipo realmente. Y le viene muy bien ahí. Esa línea por delante de la defensa le viene espléndida a Michel realmente. Pues mira, ya sacó de banda el cuadro Vicenco, ahí la tiene Cifu la controla, Cifu que por un centro lo bloqueó a alguien, así que sale defectuoso. Segunda jugada de favorece ahí de nuevo al Ibiza, la tiene David Morrilla que pone un pase, que tocó un jugador del Girona, tocó en Juanpe y ya la pondrá en juego de nuevo el cuadro Vicenco por saque de banda. De momento, Paco, me estoy dejando los ojos para distinguir dorsales, ¿eh? Está siendo difícil hoy, porque el sol está dando ahí, Está complicado, pero bueno, más o menos
por la posición que manejan en el campo. De momento no hay mucho intercambio de posiciones, entonces pues Nono por la derecha, Nono por la izquierda, Cifu por la izquierda, por la derecha, pues eso, más o menos sitúalos en el campo y no te fijes tanto en los dorsales. No, Está difícil. estamos controlando, pero digo que este campo es de los más difíciles para comentar, ¿eh? Pero bueno, espérate, qué balón de Javi Pérez. Uy, qué balón de Javi Pérez para Cifu. Ahí va el centro, el primer palo. Metió la pierna ahí Bernardo Espinosa para denegar ese balón a córner, porque si no, llegaba ahí un jugador del Ibiza, llegaba Davo, Paco, y la metía para adentro. De momento se está viendo, primero con Cifu y en alguna intentona con Nono, están entrando muy bien por banda los jugadores del Ibiza. O sea, esa defensa de tres, o sea, tres centrales con 5 en defensa, de momento no le está sirviendo a Michel. Veremos a ver con el paso de los minutos. Que va a sacar David Morrilla al córner, vemos ahí a Alejandro Valve, vemos a Sergi Castel, pero bueno, ahí va el centro del palo, la prolongación al segundo, no llegó ahí un jugador del Ibiza. Bueno, buena prolongación ahí de Alejandro Galvez al primer palo, del primer palo al segundo, pero no encontró a un compañero en segunda línea y salió de puerta, Paco. Sí, la jugada sale bien en lo que es el principio de la jugada, el final evidentemente no. Y por cierto que tenemos ya aquí a uno de los fijos. Tenemos a Austin, ¡hombre!, que no podía faltar en una retransmisión, que nos dice buenas, pues muy buenas, amigo ya prácticamente Austin Calvo, pues aquí te tenemos un día más. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Y por cierto, mandar también un saludo a Arnau, el administrador de Plata, que está en Camises, Fíjate. Madre mía, cómo se nos cuida, ¿no, Payés? Pues nada, que lo disfrute, que lo disfrute. ¿Cómo se lo monta el tío? Hace bien. Sí, porque, bueno, he visto antes en Instagram que había subido algo ahí en Camises y digo, mira, pues me acabo de acordar. Pero bueno, espérate, porque de momento el Ibiza está un poquito mejor, ¿verdad, Paco? Está mejor plantado, mientras vemos una falta que le han hecho a Paul Lozano y la pondrá ya en juego el Girona de Amedular, falta de Nono, así que nada, Paco. De momento el Girona, viéndola un poco más venir, ¿no?, en este inicio. Aguantando el empuje del conjunto local, que ha salido muy bien en estos primeros minutos. De momento no está pasando excesivos apuros a esa jugada de Cifu, pero todavía no hemos visto a Stuani, no hemos visto a Alex García en ataque ni a Paul Lozano. Bueno, se está tratando de asentar y quitarse el agobio, pero ojo que parece que recupera. No, al final no. No. Ha salido muy bien el Ibiza de inicio. Sí, y vemos ahí el agarrón repetido a Paul Lozano. Y bueno, la falta el agarrón pito el de Nono, aunque después Javi Pérez metió ahí un poco la pierna, podría haber sido doble falta. Pero bueno, ya toca el Girona en defensa, buena presión ahí arriba del Ibiza, tiene que jugarla en largo el Girona, tiene que rifarla, la pierde, recupera ahí Javi Pérez y la deja para Parreño. Y ahora el balón que la pone largo, buscando la banda ahí de Morrillas. Ahora el balón disputado el carril izquierdo. Hubo falta de un jugador del Girona, hubo falta de Alex Baena a Nono y la pondrá en juego ya el cuadro ibicenco. Mientras la realización no lo enfoca, hay falta clara, ¿no, Paco? Agarrón de Alex Baena. Sí, agarrón de Baena a Nono. En el ímpetu por llevarse la pelota, pues al final se llevó también al jugador. Entonces, a ver, es que no se está encontrando cómodo en estos primeros minutos el Girona, pero bueno, ya sabemos que tiene calidad como para dar algún susto arriba. O sea, que tampoco se relaje mucho el Ibiza, desde luego. Así es, mira, que ya toca el Girona en la sala de máquinas, la tiene Juanpe que la pone para David Junca, David Junca que la deja en corto para Alex García, este se apoya con Bernardo. Ahora la tiene Santi Bueno que avanza unos metritos, la deja atrás de nuevo para Bernardo, organiza el juego el Girona y ahora cambia orientación a la banda izquierda. Ahí la tiene Alex García, cuidado Alex García, frontal del área, no le sale del paso, la deja en cortito para Samu, ahí va Samu para Alex Baena, ojo atención balón filtrado de Alex, de nuevo para Alex, sale y la controla, cae en el área, el árbitro dice que no, vaya jugada más buena del Girona, espérate que esto sigue, puede haber penalti, puede no haberlo, veremos a ver qué dice el VAR. Ahora sale intentando buscar la réplica al Ibiza, sale en transición, pero está ya muy ordenado el Girona, no hay tiempo para contra. Ahora la tiene Cifu por esta banda derecha, Cifu que la controló a la perfección, Cifu que buscaba la incorporación de un compañero arriba, pero bloqueó el pase la defensa gironí y ahora la tiene que reconstruir, jugada de nuevo. La tiene David Goldar que se apoya ahí
con Javi Pérez. Javi Pérez que la pierde, la recupera en Girona la medular. Ahí la tiene Ali García. Ali García con Alex Baena. Ojo, cuidado que este tiene peligro. Ahí va, cayó. Y hay falta sobre Alex Baena de Nono de nuevo, Paco. Están todas Nono, ¿eh? Sí, hombre, antes se le hizo a él, Alex Baena Nono. De momento, jugadores creativos que están quizá más sacrificados en defensa. Y la jugada anterior, por terminar, que no lo hemos comentado, ahora tengo una imagen repetida y yo creo que no hay nada en esa jugada sobre Samu Said. Sí que hay contacto, un poco de contacto por detrás, pero yo no veo suficiente para pitar penalti ahí. ¿Y algún comentario más, Paco? Por el chat. Alex Álvarez que nos dice que ve muy igualado el partido y que va a acabar con un resultado corto. Y espérate que salta ahora otro de los fijos, Juan Ramón Fuentes, diciéndonos hola. Espérate porque ya puso el Girona en juego la falta. Atención, el balón al segundo palo. Será saque de portería. El último en tocar, dice el árbitro, que fue Bernardo. Ese remate de cabeza, aunque me genera dudas porque, a ver, ha pitado fuera de juego, claro, porque Bernardo remató, pero rebotó en la espalda de David Morrilla. Entonces, claro, pita fuera de juego, Paco. Lo que no sé si era fuera de juego de Bernardo o del... Bueno, el caso es que saque de puerta para el Ibiza realmente. Tampoco, ya saben nuestros oyentes o nuestros amigos de YouTube que no nos gusta entrar mucho en polémicas arbitrales. Yo veía un poco extraña esta decisión, pero el caso es que finalmente saque de portería para el Ibiza. Sí, bueno, que nos saludaba... Bueno, simplemente nos saludaba, acaba de llegar y nos daba un hola, Juan Ramón Fuentes. Uy, espérate, el centro del Ibiza, el balón al primer palo, cuidado que la controla el Ibiza, cuidado que controla al palo, la tuvo el Ibiza, la tuvo Sergi Castel, la mandó a la madera y estuvo muy atento, quién sino que Juan Carlos para buscar el rechace. El primer aviso serio, Paco, lo apuntamos para el Ibiza. Hombre, ya se iba acercando en varias ocasiones. Vaya presión del Ibiza que recupera casi, madre mía, Cifu. Vaya la presión que hizo, pero sirvió porque tiene ya de nuevo el esférico el Ibiza. Ahí la tiene Cifu, la deja pasar y hay saque de banda porque dice que el balón de Alejandro Galvez salió. Y aquí vemos cómo Davo la controla de espalda, la deja de cara para Sergi Castel que recorta y la manda... Ah, no la mandó al palo, fue para donde Juan Carlos, que el efecto óptico parecía que dio al palo, pero no. La paró Juan Carlos, Paco, la bloqueó. A ver. Sí, la paró con... Primero le dan una mano y luego en la otra. O sea, espectacular el portero del Girona, sí, realmente. Y por cierto que nos decía... Pero no engañó ahí. Nos decía Ricardo Ferrer que en Cambises al Ibiza no le pitan penal y al contrario ya serían 3. Sí, bueno, en este caso... Que recuerdo que... Bueno, creo que aquí, de los 3 penaltis que él... Mira, me voy a tirar a la piscina. Uno lo tiró Pedro León, que lo falló. Otro lo metió en Almería y el otro no me acuerdo cuál fue. Pero bueno, yo me sé 2 de 3 que ha pitado. Bueno, esperamos. El anterior no había polémica ninguna de la jugada de Samu Said, o sea, no hemos visto nada punible. No. Y, por cierto, Paco, esa portería ahí de Juan Carlos... Uy, espérate, madre mía, que como controló el Girona el área, penalti. Penalti para el Girona. Madre mía, qué internada de Samu Said, cómo controló, cómo pinchó el balón en el área y se fue camino hacia la portería de Parreño, le agarró ahí Alejandro Galvez, David Goldar, en este caso, y nada, Paco, hay penalti. Bueno, fue un pisotón, ¿no? Fue un pisotón y de Cifu. Lo protestaba David Goldar, pero el pisotón fue de Cifu. No sé por qué lo protesta él. Bueno, claro, protesta que no haya penalti, pero Cifu se escondió de las cámaras. A mí me genera dudas, ¿eh? Me parece tan dudoso como la jugada anterior. Igual menos, pero Samu Said sí que cae. Bueno, el árbitro lo ha pitado, pues habrá considerado... Pero no sé por qué, luego... ¿qué ha pitado de David Goldar? Porque Cifu no lo veo protestar. Entonces, claro, me confunde porque el pisotón es de Cifu, pero luego hay un agarrón de David Goldar, pero bueno, el árbitro ha pitado penalti y lo va a señalar, Paco. Sí, a ver, esto se revisa. Ya sabemos que a veces le dan la razón o no le dan la razón, pero allá va el capitán de Girona, allá va Stuani. Pues míralo, mira ahí, Ricardo. Allá va Stuani para lanzar el balón, para poner otro gol más. Ahí va Stuani, pierna derecha, gol. ¡Gol! Se adelanta el
Girona en Cambises, ruge la afición gironí, porque quién si no, que el mejor lanzapenalti de toda Europa lo tenemos en la Liga Arban. Su nombre es Cristian, su apellido es Juani y ya lleva 12 goles como 12 soles, que ponen al Girona momentáneamente en playoff. Unión Deportiva Ibiza 0, Girona 1, Paco. Te iba a comentar antes de que lanzara el penalti que, claro, se confirman las sospechas de Ricardo Ferrer de antes, que dice, jaja, otro, dice, es una vergüenza. Bueno, es una opinión personal de Ricardo Ferrer. Es verdad, lo de los penaltis lo ha dicho. Sí, lo ha dicho, que a favor no van a pitar y que en contra, pues yo creo que si antes lo dice, en este caso no es el mal del comentarista, es el mal del amigo usuario de YouTube. A mí me parece cuando menos dudoso, pero bueno, lo ha pitado, lo habrán revisado en el VAR, pues entonces para adelante, eso está claro. Ahora todo se revisa, o sea que muy ajustado el penalti, que a poco lo adivinó Parreño, pero no fue capaz de detenerlo, ¿eh? Casi le fue por ahí. Y algún comentario más, Paco, reaccione al gol. ¿Qué nos dice el chat? ¿Cómo reacciona al tanto de Stuani? Pues Alex Álvarez dice muy justito el penal, ya te digo yo que voy a traer polémica. Dice Juan Ramón Fuentes, eso será porque estaréis haciendo algo mal o vuestros defensas son muy malos. Imagino que se refiere a lo de Ricardo Ferrer. Y Enrique Valencia nos pregunta que si damos el Oviedo mañana. Creo que mañana al final... Mañana a las 4 y no lo vamos a dar, pero damos más partidos el domingo. Si lo tienes por ahí, Paco, y lo decimos. Espera. Lo busco, te lo busco. Mira, que ahora ataca el Ibiza por ese costado izquierdo. Se le fue largo ese control ahí a Sergi Castel y será saque de portería para Juan Carlos. Mientras vemos ahí a Santi Bueno, que la verdad que le queda muy bien la camiseta, Paco. La camiseta del Girona es brutal este año, la verdad. Sí, la verdad que... A ver, sí, aquí. Espera. Un momento. Y ahora, espera que vuelvo. Mientras Paco busca la lista, ataca el Girona. La tiene ahí en la medular, la controla y fuera de juego de Stuani. Y por lo tanto ya la pone en juego. La puso en juego Alejandro Galvez, actuando casi de pivote. El árbitro dice que la pusieron demasiado largo en juego. Y tienen que volver a repetir. Ahí va Alejandro Galvez. Uy, qué buen balón. Despejó ahí Santi Bueno. Ahora quién la tiene Alex García. Alex García que la deja atrás para Juanpe para Samusai. Madre mía, qué autopase de Samu. Madre mía, qué partidazo se está cascando. Ahí va Samu que la sigue. Samu que cambia de orientación. Ojo, atención a la llegada por la banda derecha del Girona. Cuidado que puede venir el centro. Ahí el balón al segundo palo. Buscando a cabeza de Stuani. Demasiado largo. Pero espérate, porque la segunda jugada le favorece de nuevo ahí al Girona. La tiene Juanpe que la retrasa ahí para Bernardo Espinosa. Bernardo que se apoya ahí con Ali García. Ahora la tiene número 14. La deja atrás para Bernardo, que avanza unos metritos tímidamente. La dirección del paso. Bernardo que la deja de nuevo para Alex con Samu. Samu la deja de espalda y la tiene de nuevo ya Ibiza, que recupera. Que la tiene David Morrilla que la pone en largo, buscando la llegada de Davo, que cayó al suelo. Y será falta para el Ibiza, Paco. Falta que le hacen a Davo. Sí, falta sobre Davo, que por cierto yo he visto en el planning nuestro de partidos y no sé por qué exactamente. Mañana no damos ningún partido aquí en Gol de Plata, así que damos un partido el lunes. Sí. No sé si es que mañana está ocupada la gente o hay... No sé por qué exactamente. Que por cierto, alguien desde la cuenta de Gol de Plata, igual es el propio Arnau, que dice se adelanta el Girona, remontará el Ibiza. Igual nos están escribiendo desde Cambises. Cuidado, porque hay alguien en la sombra comentando mientras narramos nosotros. Uy, cuidado, qué buena recuperación de Davo. Ahí va el Ibiza, le hicieron falta, ¿no? Parece que no hay falta. Para mí lo fue, pero bueno, espérate, porque ahí va el Girona de nuevo. Ataca por ese costado derecho, que bien metió la pierna y Morrillas para defender esa acción. Y ahora sacará de banda. Santi, bueno, la pondrá en juego ya. Perdón, Alex Baena. Y nada, primeros 22 minutos nos acercamos al Ecuador de la primera parte, Paco. ¿Qué te está pareciendo de momento el partido? Pues yo creo que más o menos, no sé si lo que nos esperábamos o no, pero que empezó muy bien el Ibiza, pero hubo un momento en el que, no sé si dijiste tú o te lo dije yo, no sé quién fue de los dos, que ojito con el Girona también, aunque estuviera más replegado. Ahora parece que se ha quitado un poco el dominio de encima. Ese penalti que fuera o no, pero bueno, era una jugada de peligro. Y luego ya hemos visto antes la de Samusai, que está haciendo muy buen partido.
Y Stuani, Baena, o sea, el Girona tiene argumentos como para ir a buscar el segundo, desde luego. Pues mira, porque ahora ataca en la Unión Deportiva Ibiza. Bueno, presionó muy bien el Girona y despejó cualquier tipo de contraataque del cuadro ibicenco. Y ahora la tiene David Goldar. David Goldar que la retrasa, la pone ahí para su compañero Alejandro Galve. Y este para David Morrilla. La tiene el Ibiza en esta banda izquierda. Ojo, atención, que trataba de controlar ahí. No, se le fue el control largo. Y será saque de banda para el cuadro visitante. Y me sé de uno, Paco, que estará en camises votando, ¿eh? Concretamente uno que se llama Arnau. Sí, hombre, la verdad que se lo estará pasando bien, yo creo. Espérate que se me acumulan los mensajes aquí. En cuanto a lo de Enrique Valencia, que decía que... A ver, yo es que he estado desconectado unos días, entonces tampoco te sé decir por qué no se dan partidos mañana. Luego también le contestaba Juan Ramón Fuente, dice, a ver, Enrique, que la gente tiene vida social. Y le decía a Alex, Enrique Valencia, porque también tienen vida o les interesan otros partidos. Yo creo que, no sé, circunstancias de programación o de No, bueno, que cada uno... siempre nuestra prioridad es comentar en fin de semana, pero por circunstancias personales o profesionales, pues a veces no se nos da. Pero bueno, hoy, por ejemplo, comentamos 3 de 4, o sea que no está tan mal. Desde luego. Que por cierto, habrá que estar pendiente de cómo vaya el Burgos Fuenlabrada también. Es verdad, sí, Esa que es se está otra. jugando a la misma hora. Ahora te... Bueno, al descanso informamos realmente. Y nada, Paco, ¿algún comentario más? Bueno, mira, espera. Se adelantó el... ¿Me escuchas, Sergio? Sí, claro, te escucho. Sí, vale. Se adelantó el Burgos en el minuto 4 de partido ya. O sea, el Burgos ya va ganando desde el minuto 4 con gol de Juan Manuel García. No, Juan Manuel García. Ay, pues mira, no me extraña nada que Pablo Alcárce meta 3 goles. Y nada, Paco, mientras pues eso está así ahora más pausadito, ¿algún comentario más? A ver, bueno, ves, mira, pues no sé ni para qué lo he mirado, con esta audiencia tan buena que tenemos, porque ya nos decía Juan Ramón Fuentes, va ganando el Burgos. Vale, bueno. Pues mira, me podría haber ahorrado el mirarlo. Y Alex Álvarez decía, del fallo en el área pequeña a gol en contra. ¿Así es? Bueno, más o menos, realmente. Pasaron unos minutos, pero bueno, claro, si cuenta el disparo de Castel que paró Juan Carlos, pues ese sí que ha sido más cercano en el tiempo. Pero sí, yo creo que ha perdonado un par de veces el Ibiza. Transición, el Ibiza, perdona Paco. Cuidado que la tiene ahora aquí David Morrilla, que puede poner el centro. Ojo, atención que caracolea. La puede poner, pone el balón al primer palo, la deja pasar ahí un defensor del Girona. Y balón a las manos de Juan Carlos. Ahora sí. No, eso que perdonó un par de veces el Ibiza, un par de ocasiones claras y el Girona no lo hizo así. Con la jugada de Samus con el penalti transformado por Stuani. Y ahora sí que se le ve más cómodo al Girona, porque ya cualquier acercamiento del Girona significaría una distancia importante, pero bueno, el Ibiza lo sigue intentando, desde luego, y está el partido, a mí me está gustando el partido, un partido bastante interesante. Pues mira, porque ahora la tiene el Girona, la tiene ahí en la frontal del área, el disparo ahí de David Junca, que se marchó desviado, pero espérate porque la segunda jugada le sigue favoreciendo al Girona. Ojo, atención, ahí la tiene tocando en los últimos 3/4 de campo el Girona, tratando de buscar algún hueco, tratando de buscar alguna salida. Presiona también el Ibiza, tratando de que no consiga el Girona llegar a su portería, pero bueno, qué bien salió de la presión y la tiene ahora Alex García que avanza unos metritos tímidamente, nadie sale al paso, ahora sí se la pone para Samusai, Samusai el pase de primera, buscando la internada ahí de Santibueno, atención ¡ay, gol! Bueno, vaya gol, fuera de juego, hay fuera de juego, ya decía yo por eso no lo he cantado mucho, hay fuera de juego de David Junca, Paco, el pase de Samusai, cuidado que lo tiene que ver el VAR, no, pero hay fuera de juego, ¿verdad? Y mano, yo creo que encima mano con el control, yo creo que lo de que debe pitar es mano. Sí, ¿verdad? El Junca. Y mano de Junca y luego también podía haber fuera de juego del jugador, yo creo que es Stuani, en el que está en el centro de la jugada. No, pero Stuani no, yo creo que él, cuando David Junca se desmarca y Samusai se la pasa, yo creo que está unos metritos adelantado,
al margen de la mano posterior. Pero bueno, el caso, en resumidas cuentas, que es... Hermano fuera de juego, el gol en propia era, ¿no? Porque no, claro, porque yo me quedaba un poco en shock, digo, ¿qué ha pasado? En un segundo he visto del balón en la medular al balón en la portería de Parreño y se me ha explotado la cabeza, Paco. Sí, el gol era en propia puerta. No sé si de Goldar exactamente o de Galvez, pero el gol era en propia puerta. Pero vamos, que no ha llegado ni a subir al marcador. Por los gestos del colegiado, está señalando mano. Sí. Porque no tiene el brazo levantado y se está señalando a su brazo izquierdo. A ver. Sí, efectivamente ha pitado la mano. Sí, se ayuda con el control de ahí Junca. Sí. Pero sí, bueno, aquí para controlar un balón vale todo siempre y cuando no te pillen, desde luego. Y en este caso le han pillado a Junca. Sí, no, además el brazo tiene muy extendido, pero espérate porque ahora recuperó el Girona. Cuidado que puede ser un 3-3 esto. La tiene Samusai que la abre. Atención el Girona que pisa la contraria. Caracolea el balón fuera. La tuvo Aleix García. El pase desde el carril izquierdo, similar a la que tuvo Cifuentes al principio del partido, solo la tenía que empujar Aleix García. La jugada muy bien hilada entre Samu y Alex, pero finalmente la echó arriba, Paco. Pero a puerta vacía, además. Yo creo que es más clara incluso que la de Cifu, porque está muy centrada con habérsela picado un poquito, y además calidad tiene Alex García. Desde luego. Espérate, que había... Bueno, apareció por aquí el que faltaba, que era Guillermo Fernández, saludándonos, que nos dijo hola, y ya Juan Ramón Fuentes le contesta. y bueno, decía a Alex Álvarez, con nuestro compañero de Ponferrada, no le parece mano lo de Junca. Dice que le dan el hombro. Los hombros en el Bierzo son muy grandes, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Para mí sí que es mano, ¿eh? Sin entrar en polémicas o no, yo creo que sí que es mano de Junca. Yo creo que también, ¿eh? Pero bueno, espérate, porque ahora presiona al Ibiza, la salida del balón del Girona, la tiene Juanpe, control de pecho, Juanpe que la pone en corto ahí para Alex, ojo, cuidado que recupera el Ibiza, cuidado que puede ir la contra, atención, el carril derecho de Cifu, que estaba solo, no había nadie para recoger ese balón de Davo. Y sacará de banda el Girona, Paco. Sí, que luego comentaba Alex Álvarez que vaya baño lo están metiendo al Ibiza. Hombre, Baño, no sé, lo que está saliendo es muy... Está sabiendo, yo creo, leer muy bien el partido del Girona. O sea, cuando tiene que recuperar y luego sale muy rápido en transición, y eso le está costando al Ibiza volver. Espérate, Paco, porque recupera ahí Samusai que la deja en corto para Aleix García, pero hubo falta sobre Samusai, que se queja. ¿Y qué te pareció, Paco? ¿Falta de Alejandro Galvez o qué? Sí, yo creo que sí. Además, yo creo que Samu pedía algo más que falta. Hombre, lo que es que igual es un poco escandalosa la falta, un poco así de esta que sale Samu Saiz un poco volando por los aires. De ahí a que fuera más que falta, yo creo que el árbitro está llevando bien el partido. De momento creo que no ha señalizado ninguna cartulina, entonces quiere seguir en esta línea. Pues mira, la tiene Alex que se apoya con Juan Carlos de nuevo que se la devuelve a Alex García, y para Juan Carlos, ahí va el portero que la pone en cortito ahí para Santi Bueno que se la quita de encima, ojo, cuidado que recupera el Ibiza en campo enemigo, balón a la banda izquierda, que se quejaba ahí Juan Ibiza porque Morrilla no llegó, y será saque de banda para el Girona, Paco. Bueno, estamos en unos minutos un poco ahora... Calmado. Se ha parado un poquito el partido, ¿no? Por decir. Sí, bueno, no, aburrido no, un poco ya más calmado. Además que me da como para... yo creo que dice luego Juan Ramón Fuentes, tú que lo conocemos ya, también es de Ponferrada, ¿no? ¿Puede ser, de Sergio? Ponferrada también, sí. Vale. Es que yo creo que ha respondido a mi comentario de lo del hombro, que dice que es que somos especiales. O sea, la gente de Ponferrada, hombre, pues sí, la verdad que es un equipo y una gente que, lo hemos dicho más de una vez aquí en Gol de Plata, nos cae muy bien a mí la gente de Ponferrada. Sí, realmente. También, la verdad. Pero bueno, es un equipo que... Paco, porque recupera el Girona. Guada mía, Paco, esto parece aquí una pelea de boxeo en ese carril izquierdo. Por ahí, ¿quién se la lleva? Finalmente se la llevó Nono, que la abre para Morrilla, que puede por el centro, le cubre ahí muy bien Santi Bueno, que la despejó, y espérate, porque mandó a correr ahí a Estuani, pero recupera el Ibiza.
Ahora la tiene Juan Ibiza que recorta, tienen cortito ahí Alejandro Galvez, decide apoyarse en Antonio Molina que la pone para Alejandro Galvez, ahora sí, Alejandro Galvez que se apoya con Cifu con Sergi Castel, bastante retrasado por cierto de posición, pero bueno, ahora toca el Ibiza medular, buscando una interna de Cifu le deja de cabeza en cortito para Sergi Castel, que pone el centro, rebote que le cae a Cifu, cuidado que puede venir el centro, tocó el último ahí David Junca y será córner, Paco, córner para el Ibiza después del centro de Cifu. Vuelve a intentarlo el Ibiza, vuelve a intentarlo con Cifu, que le está dando trabajo a Junca. Bueno, aunque en la anterior le dio trabajo a Junca a Cifu. A ver si pasa el córner, que se me están acumulando aquí los mensajes. Están manteniendo una conversación. Morrilla que se ha venido a este costado derecho para sacarlo, curioso, ¿eh? Pero bueno, ahí marca jugada el bueno de David con el brazo derecho. Balón colgado al segundo palo, el remate despejó ahí o tocó un jugador del Girona, porque será saque de banda para el cuadro local. Remate, bueno, lo disputó Juan Ibiza, creo que fue también Alex. Y bueno, espérate que el árbitro, Paco, que está protestando. Cuidado que está revisando algo el VAR. No sé qué. La caída de Alejandro Galvez. El agarrón de Alejandro Galvez, ¿no? En el área. Pero bueno, no hay nada porque ya la puso en juego el Ibiza. El centro al segundo palo pasado a las manos de Juan Carlos. Ahora sí, Paco. No, bueno, que tenían aquí una conversación particular, yo creo que era Juan Ramón y Alex, que mañana ganaremos, ¿no? 0-2 gana el Oviedo, dice Enrique Valencia, se está cruzando un poco las conversaciones. Se ve que, así por resumir un poco, mañana es Leganés Ponferradina, para el que no lo sepa realmente, y pues algo de piropos a Nafti, ven complicado, por así decirlo, que la Ponferradina gane el Leganés. Pero bueno, yo creo que cualquier cosa puede pasar, tal y como está la Ponferradina, ¿eh? Bueno, y el Leganés con las bajas COVID, ¿eh? Claro, es que estaba Bustinza tocado, Bárcena, o sea que cuidado, ¿eh? No vería yo hay tan... falta sobre Alex Baena, que le están dando de todo hoy, Paco, el pobre de Alex, ¿eh? Sí, por lo que decía antes, ahora no era de Nono, creo que era Javi Pérez el que comete la falta. Pero Alex Baena de momento no está pudiendo brillar en ataque porque por una cosa o por otra, cada vez que coge el balón acaba en el suelo. Desde luego, ¿no? Y llegamos a los últimos 10 minutos, por cierto. Bueno, ya vamos a llegar al 36. Así, bueno, realmente si añade 1 o 2 minutos, quedan los últimos 10 de primera parte. Así que nada, el balón ahora que lo tiene Parreño que lo pone para Juan Ibiza, que tiene ahí a Morrilla, pero decide ponerlo atrás para David y ahora para Alejandro. Ojo, atención, Alejandro, el balón muy largo, prácticamente de campo a campo, buscaba una llegada ahí de Javi Pérez, pero era imposible, Paco, ese balón tan largo para que llegara el número 14 del Ibiza. No, complicado. Está volviendo a intentar el Ibiza la incursión por bandas, que los primeros minutos le da resultado y ahora parece que ya le ha tomado un poco más la medida esa defensa del Girona. Está costando más al Ibiza llegar. Sí, y ahora la va a apoyar en portería Juan Carlos, ahora el juego más pausado, menos frenético, ¿no? Más tranquilo, pero bueno. Ahí, cuidado con Paul Lozano, que se puede meter un lío ahí con Javi. Paul Lozano que la sigue, la protege, la tiene que despejar. Madre mía, Paul, ¿en qué lío se ha metido? Pero porque recupera el Ibiza. Ojo, atención, cuidado. Balón aquí a la banda derecha para Javi Pérez. Javi que pone el centro. Despejó ahí un jugador del Girona. Espérate que esto no ha acabado, porque ahora la tiene Nono que se va al suelo. Pide falta a Camise. Balón ahora que lo protege Alex García. Y espérate la réplica del Girona. La pelea ahí Samusai. Y balón esférico que ya tiene el Ibiza, que recupera. Ahora la tiene Juan Ibiza que la pone ahí para Arturo Molina que la abre para Morrilla, se ofrece Davo, ahí va Davo que recibe, Davo que la protege de espalda, muy solo, la tiene que poner atrás para Morrilla que la protege de nuevo, la pone ahí para Arturo que la pone para Davo, qué buena pase Davo para Morrilla, que puede poner centro, recorta, la pone ahí para Nono, ojo Nono en la frontal del área que cae, hay un agarrón, el árbitro dice que no, sigue Nono que la pone atrás para Arturo Molina que abre para Morrilla,
el centro de Morrilla por el palo, ojo, balón suelto en el área, quien la despeja, le cae a Nono finalmente, Nono que la pone al segundo palo buscando a Seri Castel, que la protege, cuidado que cae Seri Castel en el área, pide penalti Camise, pero finalmente el balón que sigue atacando el Ibiza, muy largo el balón de Alejandro Galvez a Morrilla, será saque de banda para el Girona y Paco el árbitro dice que no hay nada. En el No. primero, bueno, hay dos jugadas, una de Nono, un agarrón de Alex Baena y luego está la caída de Sergi Castel. Bueno, la de Nono no me parece nada a mí. Y el agarrón de Sergi Castel, que puede ser más interpretable. A lo mejor, ¿no? De David Junca. Yo creo que ninguna de las dos. Y de serlo, la primera de Nono es fuera del área. Sí, la de Castel me parece poco para que caiga Sergi Castel al suelo. Sí que contacto, pero como no se prolongó mucho, pues realmente yo no habría pitado en caso de ser de la Fuente Ramos. Cuidado que la puso ya, balón ahora que la protege Nono de espalda y será saque de banda para el Ibiza y la tendrá, está atacando ahora el Ibiza, está teniendo buenos minutos, están poco a poco embotellando al Girona, aplaude Camise. Y nada, la va a colgar como si fuera un córner ya el cuadrivicenco, balón al primer palo, la prolongación ahí al puntito del área, balón suelto, la trata de bajar Davo, balón ahora que lo tienes Javi Pérez, remate muy difícil Paco, pero es córner, ¿no? Porque tocó un jugador del Girona, pero aún así el remate era muy complicado, dándose la vuelta de espalda. Es que es complicado entrar por el centro, sí, ahí están los tres centrales del Ibiza, más Paul Lozano, más Alex García, se hace bastante... para Nono, el centro al puntito del área, la segunda jugada le favorece al Ibiza, que recorte, fuera, el balón de Cifu que recortó y buscaba ahí a un jugador en el primer palo y nada Paco, y llegamos ya al minuto 40, Llegaba al minuto 40 con buenos minutos ahora para el Ibiza, que por cierto nos decía Juan Ramón Fuentes que se tenía que marchar porque no estaba en casa, bueno. Pero que si dais partidos luego me vengo. Sí, vamos y ya casi toda tarde, como quien dice, vaya. Le contesté yo directamente con mi cuenta. Que madre mía, querían buscar ahí para Stuani, como fue de vital la entrada ahí de Juan Ibiza para cortar ese balón y le hicieron falta a Morrillas en la presión del Girona. Porque bueno, era una buena situación para ejercer presión, pero bueno, Alex Baena se pasó un poquito y le hizo falta a Morrilla y ahora pondrá en juego el Ibiza, Paco. Sí, bueno, lo que dices tú, la presión era buena en caso de haberse llevado el balón dentro de los límites del reglamento, pero no fue así, cometió falta Alex Baena. Bueno, lo que te decía antes, que ya le contesté yo a Juan Ramón Fuentes directamente, hay un Francisco Vallejo por ahí que soy yo, que le dijo que el Almería Zaragoza, realmente. Nos quedamos luego, hacemos parte de la tarde y luego ya a última hora dejamos a Sergio tranquilamente que se vaya a ver el partido a Ipurúa o que sintonice. No me hace falta más, No me hace falta más de 20 minutos. Qué poca moral con el Málaga fuera de casa. Sí. Cuidado, qué buen balón para quién, gol. No, que iba a decir yo, gol. Me lo veía ya adentro, Paco. Me veía ya dentro el centro de Davo, que solo tenía que empujar un jugador del Ibiza. Y finalmente será córner, piden fuera juego el jugador del Girona. Bueno, la internada fue de Sergi Castel que puso el centro y Davo remató y será córner, Paco. Providencial ahí, en este caso Bernardo Espinosa, Y espérate, Paco, porque ahora me cuenta, porque la va a colgar ya, no hay tiempo. Cumplimos ya el minuto 42, así que nada, vemos ahí a quién la va a colgar, creo que David Morrilla, ¿no? Efectivamente, ahí va David Morrilla que marca jugada, la pone al primer palo, segunda jugada ahí que le cae a quién, a Samusai, que la trata de controlar. Ahora el balón disputado de forma aérea. ¿Quién se la lleva? Se la lleva Juan Carlos. Juan Carlos que se le escapó. Madre mía. Hay falta, Paco, a Juan Carlos. Porque claro, se le escapó, pero porque le metieron la pierna. Le metió la pierna ahí el bueno de Alejandro Galvez. Varias jugadas extrañas para analizar. Porque antes teníamos el remate de Davo, que parecía mucho más claro de inicio, pero que no era tan claro porque estaba presionado por Bernardo. Y ahora esta... Hombre, sí que puede haber falta al portero también, pero también está con las manos un poco blanditas Juan Carlos ahí, No sé si te has fijado, Paco, que ponen Canti con el marcador, ale, Forza Ibiza, ale, brutal, A mí me gusta mucho eso,
A lo NBA, ¿eh? De cuando ponen defend o cosas así. La verdad que mola, ¿eh? Mm. Bueno, No lo he ahora la visto. No lo... tiene... ¿Sí, Paco? No, que no lo he visto lo que dices Sí, tú. fíjate en la portería de ¿Dónde? Juan ¿Dónde? Carlos, arriba hay marcador que te pone cántico. A lo NBA, tipo Forza Ibiza. Vale, vale, vale. Mira, ahí lo ves, Ahora ahora pone cuando... Forza Ibiza, ¿le lo ves? Ah, sí, sí, es verdad. Está Oye, muy mira. chulo, ¿eh? Está muy chulo. Joder, qué nivel. Digo, Tiene esto es Cambises, como... Esto oye. es puro estadio americano, Paco. No, pero es que además la remodelación que le hicieron ahora en verano para adaptarlo a la categoría de plata, la verdad que ha quedado un campo muy coqueto, muy bonito. A mí me gusta Cambises. Sí, es verdad que se nota que hay algunas gradas que no están terminadas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la portería de Parreño, esa yo creo que no está terminada. Y como que faltan por unir algunos puntos del estadio, pero bueno, poco a poco, ¿no? No, que este club no existía hace 7 años, vaya, o sea que realmente, ¿qué más se puede pedir, vaya? Así que nada, ahora toca el Ibiza en campo propio. Uy, 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 cuidado que puede ser uno para uno. Puede ser uno para uno. Providencial ahí Juanpe para meterse en medio y denegar la llegada de Sergi Castel. Que bueno, resopla porque no está teniendo su día, de luego. Y cuidado que está en el suelo ahí. Bueno, de Juanpe, Paco, en esa intervención. Le empujó a Sergi Castel. ¿Ve un poco ahí de teatrillo o es que se ha hecho daño de verdad? A ver, a ver, a ver. Yo creo que puede haber un pisotón en la pierna izquierda de Juanpe cuando se cruza con Sergi Castel. El único que creo yo que puede pasar en esa jugada. Sí. Y nada, vamos a Mm, cumplir ya el 45, quedan ya 15 segundos. Y Paco, ¿algún pronóstico del descuento? Descuento. A mí es que me está gustando el partido. Yo daría 2. Pero porque me lo estoy pasando bien realmente. Pero vamos, yo creo que igual con 1 más que suficiente. Sí, yo creo que va a ser uno. Veremos a ver. Mira, ya vemos ahí la. Pues mira, 2, Paco, te lo llevas tú. 2 de minutos de descuento. Y nada, ahora la saca ya Juan Carlos de portería. Juan Carlos que la pone en terreno rival. La disputa ahora ambos equipos. Finalmente se la lleva el Cuadrivicenco. Y la tiene ahora el otro portero. La tiene Parreño, que se la quita. No quiere saber absolutamente nada. Parreño que la pone en largo. Ahora el balón que lo tiene el Ibiza en la medular. Lo tiene Arturo Molina. Arturo Molina que se apoya ahí con su compañero. Ahora viene el centro de Morrilla. Metió la pierna ahí Juanpe. La sacó. Y espérate que no venga la contra del Girona. Ahora la proteja ahí Alex Baena de espalda. La pierde. Cuidado con la intervención ahora ahí del Ibiza por esa banda izquierda. La tiene Nono que la pierde nuevo Juanpe. Madre mía, Juanpe está absolutamente en toda. Se va a cumplir ya el minuto 1 de descuento. Y nada, Paco, último minuto, ¿algún comentario? Ahora que hay falta para un jugador del Girona. Y amarilla, por cierto. ¿Amarilla para quién? Amarilla ¿Para para. Stuani? No, amarilla para Astuani. Es falta para Ibiza. Mm, Porque se Sí, sí, supone que saltó con falta... el codo, ¿no? Sobre Juan Ibiza. A ver. No, Goldar. No, no, Es... no, Juan A Ibiza. ver. Ah, no, sí, Bueno, sí, Goldar aparte... fue. Goldar. Y bueno, ¿qué ha pasado ahí, Paco? Es algo... A ver, es algo más que un salto con el codo, ¿eh? Sí, Porque hay un pequeño salto, pero luego con el otro brazo le da en la parte de atrás de la... Han tenido sus más y sus menos ahí Goldar y Stuani. Yo han creo que es tenido justa la tarjeta de sus Stuani, cositas, ¿eh? han tenido sus cositas ahí. Se le ha cruzado ahí un poco el cable al uruguayo, que parece que no está contento con haber marcado el gol, sino que quería... Bueno, se ha tomado ahí un poco la justicia por su mano. Sí, y Y espérate a porque ver... ya la puso en juego la es- falta el Ibiza, balón que buscaba ahí la cabeza de Sergi Castel, pero finalmente salió por saque de banda, la puso en juego ya rápido a Antonio Molina y le dice el árbitro que no, que se espere un poquito, porque no, que no se espere, no, es que ha pitado ya. Final de la primera parte, Unión Deportiva Ibiza 0, Girona Fútbol Club 1, Paco, ¿qué te ha parecido esta primera parte? Espera, antes de decirte lo que me ha parecido, pues nos decía Alex Álvarez de que mucha suerte ha tenido el Girona en esta primera parte. Bueno, ha sabido aprovechar la que ha tenido, realmente. Sí, Y luego Claudio Martínez decía que vamos 1,5 goles. Yo creo que en la segunda parte habrá algún golito más. seguro. Y Alberto 666 nos saludaba, simplemente. Bueno, pues a ver. Más o menos, no, a mí personalmente no me ha defraudado el partido.
No sé si es lo que me esperaba o no, pero yo creo que el buen juego de los dos equipos ha estado brillando en el terreno de juego. Mejor el Ibiza en los primeros minutos y luego se ha sentado un poquito más el Girona. Merced a ese gol, luego se ha sentido más cómodo. Luego ha vuelto a recuperar el juego el Ibiza. Quizá el resultado más justo sería un empate, bajo mi punto de vista. Porque el Ibiza ha hecho méritos para llevar algún golito en el marcador. Vimos aquella, sobre todo de Cifu, que era muy clara, pero también hay que recordar la de Laís García, que era tan clara como la de Cifu o incluso más. Pero bueno, 0-1, aquí ya sabemos que esto, como decía Alex Álvarez, es resultado corto y hay que aprovechar las que tienes, porque luego igual ya no vuelven. Y así, en la segunda parte, momento de los entrenadores, de algún cambio táctico, de algún cambio de jugador, de posición. A ver, ahí puede estar un poco la clave del final del partido. Pues sí, Paco, totalmente de acuerdo contigo. ¿Y qué nos han dicho por el chat? Lo último que nos dijo fue Alex Álvarez, precisamente, que muy dinámica la primera parte. Vale. La verdad que es... A ver, es que lo decíamos en la previa. O sea, nosotros nos preveíamos un partido entretenido y yo creo que lo está siendo. O sea, ninguno de los dos equipos ha salido a especular con el resultado. Incluso el Girona, cuando ha tenido el 0-1 por delante, tampoco ha sido de encerrarse. Porque lo del Girona, eso que es defensa de 5, no tiene nada que ver con salir al ataque o no salir al ataque. O sea, no... Eso ya se sabe de siempre. Son 3 centrales que le da seguridad ahí en el medio, pero luego se incorpora muy bien Junca o se incorpora muy bien Arnau. Entonces, si el Ibiza, pues ya sabemos lo que es. A mí me sigue costando ver al Ibiza que no consigue sacar los partidos en casa. Parece mentira. Por el fortín que era Cambises en la temporada anterior en segunda B. Pero claro, ahí se demuestra que esto es una categoría superior. Desde luego, porque hay muchas categorías, hay muchos equipos buenos. Y Paco, te iba a decir que qué te parece si a nuestro oyente les dice cómo ha ido la jornada, qué partidos quedan y la clasificación. Ay, voy, un momento. Espera que te... A ver, estaba bien. Ah, no, estaba viendo ahí. A ver, te lo localizo. Hombre, que la jornada de momento estamos en sábado y... Mira, lo situamos que el resultado del Burgos Fuenlabrada al descanso sigue igual, sigue 1-0. Y... A ver, espera un momento. A ver. Podemos decir luego también la clasificación y todo. Sí, tú ya dilo. sabes. Pues nada, mientras Paco, que tiene que pagar los datos móviles, para que le cargue más rápido la jornada, Paco. Un Paco que ha buscado con tanta predisposición la jornada que se ha ido hasta en Discord. Impresionante, Así que nada, a ver si recuperamos a nuestro compañero. A ver, que está por aquí. Perdonad los problemas técnicos, pero bueno, las cosas del directo. Paco, ¿estás por aquí? Manifiéstate. Bueno, pues no está Paco, así que nada, me toca a mí decir la jornada, os la digo sin problema. Así que espérate, la pongo yo. Y bueno, como bien sabéis, también se está jugando un Burgos Fuenlabrada a la misma hora, que va 1-0, ¿vale? En el plantío descanso se adelantó Juanma García en el minuto 5 y desde ahí ya no se movió el marcador, ¿no? Y bueno, partido. ¿Qué partido hemos tenido esta jornada? Pues ayer en el Molinón tuvimos Real Sporting 1, Sociedad Deportiva Huesca 1. Ahora, pues Ibiza 0, Girona 1. A las 6:15 tenemos un Almería Real Zaragoza. A las 8:30 tenemos un Eibar Málaga. Cuidado con ese partido. A las 9 tenemos un Tenerife Lugo. Muy buen partido también. Y ya el domingo que tenemos, chicha, Seguro que nuestro amigo Alex lo sabe, porque va a tener que comer pronto, si no quiere sufrir con la comida. Porque a las 2 de la tarde tenemos un Leganés Ponferradina. A las 4 tenemos un Real Valladolid Real Oviedo. A las 6:15 tenemos un Alcorcón Fútbol Club Cartagena. Y a esa misma hora un Sociedad Deportiva Morevieta Las Palmas. Y el lunes se cierra la jornada ya en Campo de Mirandés, en Andúba, con un Mirandés Real Sociedad B. Y mira, ya tenemos a Paco aquí.
No me has escuchado nada de lo que te he dicho. Absolutamente nada. Ay, sí, es que ya digo yo que no se puede cambiar de aplicaciones. ¿Dónde nos hemos quedado? Ah, pues Habías yo te dicho tú llevo lo... sin escuchar 5 minutos, ¿eh? Ah, vale. Pues mira, me he quedado hablando solo. Qué bien. Ya Sí. has repasado a nuestros queridos amigos del YouTube. Bueno, y te he escuchado que me parece que Sí, ya habías acabo dicho de todo lo repasar la partido. jornada, sí. Vale, vale. Y ahora sí, Bueno, Paco, si quieres decirme la clasificación, y si no te escucho, pues te digo ahora. espera, un momento. Te la voy a buscar por otro lado. Sí, para no Es mover que la tengo. el disco, ¿no? De hecho, bueno, si hay hasta Eso. gente, ¿eh? Fíjate tú, ¿eh? Del directo. Curioso. Es que cae la leche. A ver, no. Y bueno, Alex nos ha dicho que llevan 14 puntos visitantes. Una locura, un ascendido, ¿eh? No sé si lo has leído tú eso. Espera un momento. Y Es bueno, por que sí, cierto, sí. decir que ahora mismo, hoy narramos después a Almería-Zaragoza, Paco, yo y Iván, que seguro que lo conocéis. Y a las 8:30 me tocará estar rompiendo paredes, porque está jugando el Málaga fuera de casa. Y a las 9 ya el Tenerife-Lugo, que se jugará muy bien sobre la misma hora. Pero bueno, Paco, ¿tenemos ya por ahí la clasificación? Cántamela tú, porque si salgo yo del Discord, es lo que me pasa habitualmente. Aquí tengo en un aparato el Discord, en el otro aparato el YouTube. Como salga de uno, pues ya no me escuchas. Me pasará como antes. Bueno, pues tenemos a Almería primero con 42 puntos. Segundo Ponferradina con 35. Tercero Eibar con 35. Cuarto Tenerife con 34. Quinto Valladolid con 31. Sexto Las Palmas con 30. Séptimo Girona con 30. Octavo Real Oviedo con 28. Noveno Burgos con 28 momentáneamente. Décimo Huesca con 26. Undécimo Zaragoza con 26. Duodécimo Cartagena con 26. Décimo tercero Málaga con 26. Décimo cuarto Ibiza con 24. Decimoquinto Sporting 24. Decimosexto Lugo 22. Decimoséptimo Leganés con 21. Decimoctavo Mirandés con 20. Y en zona de descenso Fuenlabrada 19. El 20 la Morevieta con 17 puntos. 21º la Real B con 17 puntos. Y colista de Colcón con 9, Paco. Sí, más o menos lo que he leído yo mientras tú no me escuchabas, pues Sí. que, a ver, tanto por la parte de arriba, la parte de abajo se nos ha descolgado un poquito ahí el Alcorcón, y el Fuenlabrada se está metiendo en problemas, y la parte de arriba yo creo que es lo que más emoción le está dando, bueno, al margen de ese Almería un poco intratable, pero a partir de ahí yo creo que cualquier cosa se puede dar, porque hasta el Málaga incluso, hasta Zaragoza, Cartagena, Málaga, etcétera, yo creo que se pueden meter todos ellos ahí en la lucha por el playoff. El Girona, que lo está haciendo ahora mismo, el Burgos, que con su victoria momentánea estaría medianamente desahogado. Entonces está muy apasionante, sobre todo la parte de arriba de la clasificación. Así es. Y Paco, ahora mismo, ¿qué sorpresa te parecen de la clasificación? ¿Y qué te está sorprendiendo? Hombre, llamar sorpresa a la Ponferradina ya no, porque ya estamos en la jornada 20. Uh-huh. O sea, si me lo dicen a principio de temporada sí que me supondría sorpresa, aunque llevamos varias jornadas diciendo, o ya lo dijimos a principio de temporada, que veía un conjunto con más fondo de armario quizá que otros años. O sea, ya no está tan solo arriba Yuri, ya tiene a Sergi Enrich y sobre todo, que a mí lo que me parecía, y bueno, lo hablamos contigo, yo creo que creíamos o teníamos los dos la misma idea, que el mejor fichaje de la Ponferradina está en el banquillo Hombre, este John año. Pérez Bolo. El mantener a John Pérez Bolo. Y luego, pues un poco, ya no, sorpresa quizá para como han estado otros años, la confirmación del buen estado de salud, por así decirlo, del fútbol canario. Pero eso yo creo que tiene que ser, a ver, salvo el que sea muy, muy aférrimo de su equipo, muy ciego muchas veces, yo creo que eso es una sorpresa agradable. O sea, que Tenerife y Las Palmas estén ahí arriba, yo creo que nos tiene que no. A mí personalmente, aunque no soy de ninguno de esos dos equipos, a mí me alegra que los canarios estén ahí arriba, encima con todo lo que han pasado de La Palma, etcétera, etcétera. Pues yo creo que es una alegría porque además están disputando un juego, tanto Tenerife como Las Palmas, muy vistoso. Luego ya lo de Almería, Eibar, Valladolid, pues la verdad que no sorprende tanto. Hombre, se está destacando mucho la Almería, pero bueno, veremos a ver esta tarde su partido.
pero en caso de... Y si no hubiera empatado los dos que ha tenido estas dos últimas jornadas, ahora mismo tiene 7 puntos al tercero, pero podría estar con 9 o con 10 puntos. Era lo que esperábamos de la Almería en las temporadas anteriores, yo creo, por inversión económica. Parece que por fin va dando sus frutos, pero ya sabemos que esto tienes 2 o 3 jornadas malas y se te echan los de abajo de los que están un poco por detrás de ti, se te echan encima y se te generan las dudas. Que no digo que vaya a pasar, pero podría suceder, claro. Por cierto, Paco, yo quiero hacer un tributo desde aquí a los recién ascendidos, tanto Español Mallorca como Rayo Vallecano, porque para que tú veas el nivel que tiene esta segunda división y lo difícil que es, que sube el Español, el Rayo y el Mallorca, y uno está en puesto de Conference League, otro está a octavo, el Español, a un punto, bueno, con el mismo puntuaje que el Barcelona, y otro, el Mallorca, está cómodamente en decimosegundo, a 8 puntos a 6 puntos del Alavés, que es el que marca el descenso. Fíjate tú el mérito que tiene, y para que tú veas la segunda división, lo competida que es, que todo el que sube compite, ¿eh? Sí, y este año más todavía. No sé si es porque hay otros equipos más... no digo con más historia, porque Español, Mallorca espera, Español, Mallorca Rayo. y... ¿Quién subió el otro? ¿Quién se fue? Rayo, Espera, que se me ha Rayo. ido el... Ah, y el Rayo. Son equipos también históricos, desde luego, pero igual hay otros equipos que no están aprovechando no están teniendo ese tirón o esa regularidad que tienen estos tres. Y vamos, que lo de que el año pasado tuvieran una liga tan buena como la que tuvieron, sobre todo Español y Mallorca, y el arreón final del Rayo, pues que no es casualidad. Han mantenido prácticamente las plantillas, tampoco recuerdo yo que hayan tenido unos, bueno, al margen de lo de Falcao, por ejemplo, nos ha sorprendido a todos también, pero con más o menos las plantillas de segunda división, pues están Y Baidu, ¿no? consiguiendo... El lateral albanés de la Almería también. Sí, pero que me refiero que no haciendo no remodelando la plantilla del todo con 2 o 3 retoques, porque la plantilla del Español es prácticamente la misma No, y la del es la Mallorca misma, de hecho, pues vaya, es la misma. muy parecido. Entonces, lo que dices tú, se demuestra que la segunda división es muy competitiva. Por cierto, que nos dice, en cuanto a lo que preguntabas tú, Alex Álvarez nos dice, para Alex Álvarez, la sorpresa de este año es el Tenerife y para él el Oviedo e incluso el Ibiza. Segunda división hablamos. Hombre, el Oviedo es que es uno de esos equipos que quizá el año pasado nos extrañamos que estuviera abajo o estuviera tan abajo, porque tampoco tenía mala plantilla y este año, pues aparte del retoque de Brookman ahí en el centrocampo y de Borja Bastón, que les está dando buen resultado arriba, muchos jugadores son prácticamente los mismos del año pasado, pero parece que han conseguido un poco la continuidad y están saliendo las cosas bien y es un poco buscar la regularidad que tanto dice nuestro compañero Sergio. Y nos dice también nuevamente Alex Álvarez que lo del Rayo es increíble, conservando la misma... Claro, lo que comentábamos, prácticamente con la misma plantilla del año pasado, salvo un par de retoques, se están haciendo muy fuertes en Vallecas y luego fuera incluso de casa también están sacando muy buenos resultados. O sea, para quien quiera despreciar la segunda división, la Liga Smartbank, que se dé cuenta que me gustaría ver a algún equipo. Hablando de la categoría de bronce, te iba a decir, antes de que empiece esto, hablando de Islas Baleares, tenemos un Atlético Baleares que está peleando y está a 2 puntos en ascenso directo a segunda. ¿Te molaría ver al Baleares en segunda? Pues hombre, para mí personalmente un gran desconocido, pero también lo era el Ibiza. Todo hay que decirlo. No sé si hay rivalidad, ¿tú lo sabes? No, mira, eso sí que te lo puedo decir porque tuvimos un programa de la remontada con los de la Peña Corsarios y luego estuvimos hablando, tengo contacto más o menos cercano con Ibiza. Lo que sí que es rivalidad es Atlético Baleares-Mallorca. Pero Atlético Baleares-Ibiza, yo creo que es que el Ibiza no tiene rivalidad con nadie ahora mismo. Ahí tiene buen rollo con Mallorca, tiene buen rollo con Atlético Baleares, entonces la rivalidad es con otro Ibiza que hay por ahí, una historia rara, pero vamos, por Atlético Baleares no. Entonces sería otro partido bonito de ver, realmente. Mira, ahí vemos a Javi Lara, ¿lo has visto? Sí, por eso, que es que está vestido de calle. Con sudadera de calle, no de... Sí.
Por eso nos preguntaba un amigo a principio de partido, pues no sabemos exactamente el qué, lo que decías tú, una pequeña molestia, pero que no es cuestión de COVID ni nada de eso, que parece que está volviendo un poco por sus fueros. Esperemos que con la prudencia de todo el mundo, pues desterremos alguna vez de si puede ser a este bicho. Y ya rueda el balón, Paco, en Can Mise. Segunda parte en juego, todo por decidir los 3 puntos que se van a disputar ambos conjuntos, con el Girona de momento por delante. Y espérate, porque la primera para Samusai, que casi la tiene, casi va a la contra. Y nada, Paco, ¿qué te espera esta segunda parte antes de que arranque todo esto ya? Pues a ver si el Ibiza consigue materializar alguna de las que ha tenido, para ponerle un poco de emoción a esto, desde luego, que emoción la tiene porque el resultado es corto, y a ver el Girona cómo consigue un poco... no va a ir a mantener el resultado, desde luego, porque no es ese su juego, pero a ver cómo consigue gestionar Por cierto, esta han dicho que victoria. murió Manolo Santana. Y espérate, porque la tiene Ale García que recorta. Y nada, Paco, me confirma ese comentario que me acaba de dejar helado. Pues te lo busco. Si me pierdes, vuelvo enseguida. Voy a mirar a ver por De hecho, mira, te lo voy a decir yo, Paco. Correcto, ha muerto el tenista Manolo Santana. Correcto, hace Pues, media hora. bueno, pues una gran pérdida para el deporte español, por supuesto, aunque nos pilla un poco. Algunos no estabais y a otros muy jóvenes o tampoco estábamos, No, porque no sus estaba, éxitos ya. yo no estaba. Sus éxitos se remontan ya a unos cuantos años, pero bueno, uno de los precursores Uy, realmente espérate, del Paco, tenis que la español. recuperé muy bien a Levaina que la tiene, la pone en cortito ahí para Ale García que filtra muy buen balón para David Junca, que recorta, David Junca que sigue, metió la pierna providencial ahí, Morrilla, para denegar ese balón, Paco, y ahora sí que sí. Bueno, pues de aquí le mandamos de la familia Gol de Plata nuestro más sincero pésame, de luego, aunque no nos escucha de familia, pero bueno, ni mucho menos nos va a escuchar aquí nadie relativo a él, pero qué mejor que darlo, ¿verdad? Sí, por supuesto, nos dice Enrique Valencia que es a los 83 años de un fallo cardíaco. Vaya por Dios. Bueno, pues una edad respetable, pero no por ello uno se apesadumbra de estas noticias, desde luego. Pues mira, Paco, porque ahora ataca el Ibiza por el costado derecho por medio de Cifu. Puso un centro que no llegó a nadie porque ya la tiene el Girona. Así que nada, trata de tocar poco a poco el cuadro de Vicenco, buscando algún hueco, buscando algún resquicio para poner el empate. Veremos a ver si lo consigue. De momento, nada, sigue jugando por ese costado derecho. Ahí va, que puede poner el centro, el conjunto local, muy ordenado el Girona. Ahora sí que sí viene el centro. Juan Carlos, que vaya a en falso. En falso. Balón al área. La ha tenido el Ibiza, Paco. La ha tenido David Morrilla, de hecho. Sí, nerviosismo de Juan Pero Carlos, porque ya vimos a qué. salida malísima. Y Morrilla, si no se lo piensa, habría metido gol. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Sí, ha querido controlarla. Yo creo que tendría que haber, como tú bien dices, tendría que haber disparado la primera. Realmente. Pero No bueno, sé. la verdad que curioso. Y espérate, Paco, porque le va a poner en juego de nuevo Morrilla. Está muy activo, la verdad. De los mejores del partido. Pero bueno, ahí va que ya la pone en juego el Ibiza. Balón al primer palo colgado. Despejó ahí por Lozano. Pero bueno, despejó a su portería porque la manda a córner, Paco, por Lozano. No es esta la mejor manera de gestionar una victoria por la mínima, ¿eh? Algo de Cuidado, nervios ahí vemos cuidado en la... porque... Nervios en el Girona. Pues mira, la va a poner ya de córner el Ibiza, la va a colgar, ahí va el centro, balón al puntito del área, balón muerto y hay falta a favorable al conjunto visitante, falta de Sergi Castel sobre Stuani, que se ríe. Y a ver, Paco, lo vamos a ver repetido, ahí vemos a Sergi Castel. Bueno, se llevó a todo el mundo, ha pitado sobre Stuani, pero realmente a Santi Bueno también se lo comió, ¿eh? Sí, ahí empujaba a Sergi Castel, pues tratar de buscar la posición, pero bueno, se ha llevado lo que dices tú, se ha llevado por delante. Lo que está teniendo quizás problemas ahí Juan Carlos es un poco con el reflejo del sol, ¿eh? Puede ser, Ahora va puede bajando, ser. pero ahí... Porque fíjate, Sí, yo creo Paco, que te he dicho antes que era muy complicado ver los dorsales, ahora se ven perfectos porque el sol ha bajado y ya no refleja. Entonces, se ve ahora bastante bien los dorsales en comparación al primer tiempo, pero en esa hay un poquito todavía que queda que da justo en Juan Carlos, si te das cuenta, como una línea de sol, que ahí es donde Sí. todavía cuesta un poco ver quién lleva el balón, pero el resto del campo impoluto ya, vaya.
Sí, ahora se ve mucho mejor, pero esa zona, lo que dices tú, sigue incidiendo en Juan Carlos. Pues mira, Arnau que cada Corea, Arnau que la pierde, llegó a la ayuda fundamental Santi Bueno para recuperar ese balón por ese costado derecho del Girona. Y nada, Santi Bueno que se la quita de en medio y madre mía cómo se la quitó de en medio. Me gustaría si que lo hiciera mi equipo, que se la quitara toda así porque vaya pase, vaya cambio de orientación. Ahora balón filtrado buscando la llegada ahí de un jugador del Girona, pero la recupera Samusai, muy atento, Samusai en el piquito del área, caracolea, se gira sobre sí mismo, la pone en corto ahí para su compañero que chuta y balón a las manos de Juan Carlos. El tiro de Alex Baena, cortito, y espérate porque trataba de buscar la sorpresa el Ibiza por medio de Sergi Castel, un balón en largo, pero nada, recupera el Girona. Ahora sí que sí, la protege de espalda Arnau, que cayó al suelo. Falta ahí de Morrillas. Y nada, Paco, mandamos también un saludo a Arnau, que no se pierde ni una publicación de Gol de Plata, ¿eh? Nos sigue y nos da me gusta en todas las fotos, ¿eh? Es un máquina. Sí, es que. Y mira que está, como tú decías, en Cambises, pero bueno, ya hemos visto antes que había incluso un comentario de la cuenta de Gol de Plata, o sea que ahí está a todas. Así me gusta. Nada, le mandamos un saludo a Arnau, jugador del Girona, que es un gran seguidor de Gol de Plata y hablamos con él bastante, de hecho, así que un saludo enorme. Pero bueno, ahí la va a colgar ya Alex García, la falta que provocó Arnau. Así que nada, vemos ahí a Michel dando indicaciones también. Cuidado con esta que puede ser buena jugada, buena jugada de ataque para Girona. Ahí va Alex García que la pone con la pierna derecha bastante centrada a las manos de Carcedo. Perdón, de Parreño. Pero espérate, porque ahora sale. Espérate, Paco, me estoy riendo de mi comentario. A las manos de Carcedo lo he puesto de portero, de los banquillos portero. Bueno, lo importante era parar ese balón, ¿eh? ¿Sabes qué? Ya, o sea, pues ya. Me ha traicionado porque he visto los banquillos ahí dando indicaciones, ¿sabes? Pero bueno. Las cosas del directo. Pero bueno, ahora la tiene Morrillas, Paco. Morrilla que la pone al interior, buscando llegar a Sergi Castel, la deja en corte nuevo para Morrilla. Morrilla que se aporta ahí con Nono. Vaya combinación ahí. De nuevo, ahora la tiene Davo que la pierde. Metió muy bien ahí la pierna por Lozano para llevarse ese balón. Y ahora sale el Girona atacando por medio de Samusai, que no llegó. Un balón demasiado largo de su compañero Alex García. Y ya la puso en juego el Ibiza, que atacará por el costado derecho. David Goldar que se apoya ahí con Javi Pérez. Este se la devuelve de nuevo, tocando el Ibiza en la medular. ¿Y ahora quién la lleva? Pues la lleva Nono que la controla. Nono delante de Paul Lozano. Uy, qué buen pase con el exterior de Nono. Uy, y la maniobra de Davo aún más. Se la lleva Davo con trompicones. Finalmente la pierde. Muy bien la defensa del Girona. Y espérate que sale corriendo Samusai. Que Paco, Samusai parece el típico cartería que hay en el centro, que te pilla cartera y te la roba y sale corriendo. Pues eso está haciendo el Samu, En vez de robar cartera, roba balones y se va corriendo. Sí, hay que tener mucho cuidado sobre todo en esa zona en la que se mueve Samusai. Qué error de Antonio Molina en el pase, porque recupera, ahí va David Junca, que avanza metrito, David Junca que le abre la banda para Samu que puede poner el segundo palo, remate, vaya paradón de Parreño, al remate de Cristian Stuani y ahí fuera de juego, no va a ser córner. Pero bueno, buena jugada y buena recuperación y buena internada de David Junca, que habilitó a esa banda a Samusai que puso el centro para Stuani, Paco. Y no hay fuera de juego, por cierto. Bueno, o si no hay, muy justo. Bueno, así a simple vista, yo diría que no. Lo han revisado y lo han pitado como tal, pero yo personalmente no lo veo. Pero bueno, Parreño estaba donde tenía que estar. Espérate, que más... Espera que no, espero divertirnos ahora. Mateo Bogus, sale el polaco. Allá va Bogus. A ver por quién, por cierto. Sale Miki Villar, ¿no? ¿También? Sí, Miki Villar. Pues se va Cifuentes para que entre Miki Villar. ¿Y por Bogus quién ha entrado? No nos lo han mostrado. ¿Por quién ha entrado Bogus? Bueno, Movistar, tanto CVC y no ponéis dinero. Ahora. Por Nono. Ah, por Nono. Vale. Pues se va el ex del Tenerife y entra Mateo Bogus, el polaco, que la verdad que tuvo una explosión bastante buena, pero ha ido como de más a menos, ¿no? Sí, le está costando un poquito más. Incluso ya hemos visto que ha perdido, o por lo menos hoy ha perdido la titularidad, pero yo creo que es sinónimo de buen juego y esperemos espectáculo. Paco, espérate, porque puede tener ocasión aquí el Ibiza. Ahí va Davo que pisa área contraria, tiene mucho espacio Davo que tira, vaya paradón de Juan Carlos, tiró Davo, fue muy listo,
la incrustó incluso en la parte donde duele más a los porteros, la parte baja al palo corto. Y aún así Juan Carlos llegó, vaya porterazo. Sí, a ver, que lo de antes, esa salida en falso no tiene que ver para que Juan Carlos sea un gran portero. Luego, no sé si era Sergi Castel, estaba recriminando a Davo que estaba ahí como para presto al remate. Quizás se llenó mucho de balón Davo, pero la verdad que la ocasión lo merecía. ¿Y Aunque algún va a sacar comentario más, Juan Carlos. Paco? Bueno, nos decía Alex Álvarez que es buenísimo Samu Sai, que podría estar en un equipo mayor. Sí, es Bueno, verdad. ya lo estuvo con el Girona, ya lo estuvo con el Huesca en Primera División, creo que con los dos. Pero bueno, eso ya cuestión de cada uno. Igual quiere estar en Girona, como quiso estar Borja García o como quiere estar Estuani. Pues sí, es Cada verdad. jugador Uy, elige dónde espérate, quiere espérate, jugar. porque tiene a Alex Baena en la frontal. Vaya, qué intención tuvo Alex Baena para poner un pase ahí para Samusai, pero recupera ahí de nuevo. Quién si no que Alex García. Alex García para Estuani. Estuani que controla. Estuani que cae en el área. Y no hay penalti. De hecho, hay falta de Estuani porque la pitó para el otro lado. Y nada, 2 penaltis ya muy difícil que te piten, ¿no, Paco? Hombre, pero de ahí a pitar falta. No, penalti no había, pero falta en ataque. Yo es que no habría pitado nada. El balón acaba en las manos de Parreño. No sé qué pita, realmente, porque ha pitado para el otro lado. Pero claro, ha pitado algo, porque si no habría sido saque de puerta y punto. Sí. Ha pitado falta de Estuani. O sea. Bueno, pues vale. Por falta de Estuani. De la Fuente Ramos ahora, realmente. Que es el que tiene que impartir justicia. Pues mira. Ahora el Ibiza intentando buscar la sorpresa de nuevo. Ahí va Mateo Bogu, que mete la pierna, intentando recuperar ese balón. Y él lo recupera, pero otro compañero. Ahora tiene David Morrilla. David Morrilla ahí para Antonio Molina. Antonio Molina que cambia de orientación. Buscando ahí a David Goldar. David Goldar que controla. Uy, que bien se va de David Junca. Sigue David Goldar. La deja atrás ahí para Javi Pérez. Javi Pérez cambia de orientación para Morilla. Morilla que la trataba de poner en corto ahí para Seri Castel. Pero muy atento Arnau, nuestro amigo de Gol de Plata. Y la tiene ahora Juan Carlos. La tiene Parreño. Parreño ahora que la pone en corto. De nuevo el Ibiza. Mucho insistiendo en la banda de David Morrilla. Porque la tiene de nuevo. Y ahora Mateo Bogu que la pelea con Arnau. Y llega Santi Bueno a ayuda. Ya demasiado si te la llevas con Arnau para que te la lleves con Santi Bueno. Recupera el Girona. Ahora toca en el medio del campo Ali García, bastante presionado. Tiene que venir a la ayuda ahí Juanpe, que le ofrece una ayuda de pase. Y Juanpe que la pone de nuevo para Ali García. Presiona a Mateo Bogus, que trata de recuperar ese balón. Se lo lleva a Ali García limpiamente. Y vaya balón que le ha puesto ahí tan bueno a Samusai. Samusai para Alex Baena. Ojo, cuidado que aquí tiene peligro el Girona. Ahí va Samusai de nuevo. La abre la banda ahí para Santi Bueno. Santi Bueno para Paul Lozano. Y ahora controlan ambos. Ahí va Paul Lozano que la deja de primera para Samusai. Samusai que recorta, se perfila en la frontal del área, pide una ayuda. Llega ahí Paul Lozano. Paul Lozano, uy, qué buen pase, demasiado largo. Filtró un balón picadito buscando a Estuani y a las manos de Parreño, Paco. Sí, ha tratado de elaborar un poco el Girona con más calma. Bueno, ahora se estaba viendo quizá algo agobiado por el Ibiza hace unos minutos y por lo menos ha conseguido llegar hasta ahí, aunque el pase era lo que, como bien decías tú, un poco largo, pero tenía que salir el Girona algo, cierta manera. Ojo, ahora se la roban, iba a decir salir un poco el Girona de la cueva. Que la roba, ahí la tiene Samusai que pone el segundo palo, el remate de Estuani no llegó porque defendió muy bien ahí la jugada el Ibiza y trata de salir en transición. La tiene Davo que la deja en cortito ahí para David Goldar. Siguen asociando ambos. Uy, qué buen pase ahí para el interior. Sigue un jugador del Ibiza que cae y hay falta peligrosísima. Y falta clara, Paco, porque se iba... Creo que fue Sergi Castel, efectivamente. Sergi Castel se iba solo. Y si no llega a meter ahí la pierna Paul Lozano, está en problema el Ibiza, o sea, el Girona. Lo que no sé si sería incluso merecedora de cartulina amarilla, pero bueno. Paul Lozano es Bernardo el que hace la falta sobre Castel. Es Bernardo. Bien hecha la falta, porque como tú bien dices, iba muy, muy solo. No señaliza cartulina. No, sí, hay cartulina para Bernardo, Y es que sí iba muy claro ahí Castel. Y pues eso, lo que se suele decir, algo más que una falta táctica, porque ya era una posición un poco peligrosa. Pero vamos a ver. Allá va. Están entre Bogus y Manu Molina a ver quién es el que se dispone. Pues mira, ahí va Antonio Molina que la cuelga, que la pone al segundo palo. Balón ahí, la prolongación de Juan Ibiza. Recupera
la pelota el Girona le dura muy poquito porque la segunda jugada le favoreció ahí a Javi Pérez, que la deja para Mateo Bogu que se devuelve a Javi Pérez, cuidado el recorte de Javi Pérez, sigue de 1, se va de 2, sigue Javi Pérez, vaya gol, uy, paradón, vaya paradón de Juan Carlos, impresionante. Bueno, la jugada de Javi Pérez, bueno, estamos los dos, Paco y yo, con las manos en la cabeza, nos estamos viendo las cámaras del Discord, es impresionante. Bueno, la jugada individual de Javi Pérez de 10, cómo se fue tanto de Paul Lozano como de Alex García, tiró de rosca y tenemos la parada candidata del mes, ¿eh? Vaya paradón de Juan Carlos. Pero bueno, ahora la va a poner ya el Ibiza desde el córner. Así que nada, la va a poner ahí Morrillas que la va a colgar, pero absolutamente paradón, ¿eh? La paradón de la jornada de Juan Carlos. Ahí va el centro, balón a la cabeza de Juan Ibiza. La segunda jugada ahí que le favorece a Manu Molina que la deja para Davo que recorta delante de Alex García, pone un centro. Tocan el número 14 el Girona. El centro ahora es nuevo de Juan Ibiza y trataba de rematar ahí de escorpión Sergi Castel, pero bueno, estaba Arnau atento y será de nuevo córner para el Ibiza. Pero yo sigo flipando con la parada de Juan Carlos. Más recordado, bueno, ahora a ver, espera que se saque el córner y te digo a qué me recordaba, así los oyentes un poco se sitúan. Sí. Para los que no lo hayan podido ver. Ya puso el córner, al balón al primer palo, cuidado con Manu Molina que la pone a frontal, fuera. Balón que, bueno, le pegó bastante mal ahí Manu Molina. Y será saque de puerta para el Girona, ahora sí. Sí, pues es una jugada que hacía, bueno, iba a decir en sus años buenos, o hace 3 o 4 temporadas, que le gustaba mucho hacerla a Coutinho, al jugador de Barcelona, sí, que se iba, o cuando estaba en el Bayern Múnich, por ejemplo, entrando desde la izquierda, pero luego se viene hacia el centro. Ahora sí. Y luego se viene hacia el centro y el balón largo, hacia el palo largo del portero, pero Juan Carlos la ha visto. Pero no es que la haya visto, es que ha hecho una palomita, lo que dices tú. Yo creo que es la parada de momento de la jornada y ya veremos a ver en mes de... Bueno, estamos en diciembre, la candidata, apúntalo a mejores paradas del mes de diciembre. Sí, ya la apuntan a blog de notas, ¿eh? La apuntan a blog de notas porque tiene tela la parada. La verdad que es impresionante. Pero bueno, ¿algún comentario, alguna reacción a esa parada? Nos dicen en el chat. Sí, Alex Álvarez, que dice que Juan Carlos no para de salvar el equipo. Bueno, lleva varias. En la primera parte le sumamos un par de ellas también. Que ya van 3 paradones. Sí. Cierto es. Y me acuerdo incluso, bueno, esto ya de otras temporadas, me acuerdo de un gol del medio campo que metió con el Lugo, que fue brutal. No me acuerdo contra quién fue exactamente. No sé si fue contra el Valladolid, creo que sí. Pero bueno, metió un golazo ahí desde el medio campo del Ancho Carro, el portero. Así que nada, ahora toca el Ibiza por esta banda izquierda, la tiene David Morillas, ahí sigue el número 3, emparejado con Samu Saiz, la tiene que retrasar ahí para David Goldar y para Alejandro Galvez, que avanza unos metritos. Uy, qué buen pase ahí para Morillas, espérate que puede poner el centro de Ibiza, la deja en cortito ahí para Mateo Bogu, ahí va el centro del polaco, balón al segundo palo, la controla ahí Javi Pérez de pecho, el centro, buscando ahí a Davo, pero finalmente no llegó a nadie. Espérate que la segunda jugada le favorece de nuevo al Ibiza, ahí va Javi Pérez que cae, piden falta, no hay falta, uy, que la recuperó del suelo, madre mía, ahí va el centro del Ibiza, remate, fuera, el remate de Davo se fue desviado, pero bueno, me ha hecho gracia cómo Javi Pérez recupera ese balón desde el suelo, impresionante. Hombre, ha visto que no le pita. Yo creo que algo de empujón sí que había en esa jugada. Bueno, es que había que recuperar con la mano. Bueno, el árbitro estaba muy cerca de la jugada, entonces no así. No ha visto. Y luego el remate de Davo, pues que se lamentaba. Buen remate, pero no pilla portería. Oye, pero está jugando muy bien el Ibiza, me está gustando mucho verlo. Está pasando apuros ahora el Girona para salir con el balón controlado. Sí. Eso no quiere decir que no organice una contra y luego pueda marcar el segundo, pero buenos minutos del Ibiza. Igual que en la primera parte, man. ¿Reacciona en el chat, Paco? Bueno, Ricardo Ferrer, que nos dice que qué pena el Ibiza que no tiene gol. Bueno, le está faltando, sí. Y encima le falta Javi Lara, que es el mejor. Bajo su punto de vista lo es. Pues bueno, la verdad que es un jugador de calidad también, Javi Lara, que quizás se está echando en falta en la jornada de hoy. Pues mira, balón a la que recupera Davo con Mateo Bogu, madre mía, Bogu que sigue, se cree de 4, iba a ser una epopeya lo que iba a hacer Bogu ahí, pero bueno, está ahora presionando muy fuerte el Ibiza, recupera el balón, le dura muy poquito el cuero al cuadro visitante, ahora ahí la tiene Davo en el piquito del área que puede recortar, la deja en cortito para Mateo Bogu, madre mía, fuera,
Vaya pared que se hicieron ahí Davo y Mateo Bogu. Y no se lo pensó el número 7, tiró con rosca y se le fue desviado. Pero qué jugadita, Paco, de las que nos gustan, ¿eh? Sí, una buena pared que, que le permite acceder al interior del área a Davo, que luego busca la rosca, pero no acaba de pillar portería. Pues nada, ahora mira qué poco le dura el balón al Girona, Paco. Es que está presionando muy bien. Mira, la salida de balón. Ibrahima Kebe, ¿no? Ibrahima Kebe va a salir. Buena idea, yo creo. A ver por quién sale para darle pulmón ahí el centrocampo. Le están explicando ahí qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que bien lo sabrá, pero lo que quiere Mitchell que haga Ibrahima Kebe en el centrocampo. Sí, ¿y algún comentario por el chat? Que merece el empate el Ibiza, dice Alex Álvarez. Bueno, en cierta manera sí, se está acercando, lo está intentando, pero claro, esto le falta el gol, como decía antes Ricardo. Claro. Pues nada, espérate, porque intentaba una internada al Ibiza por este costado izquierdo, la mandó ahí a córner un defensor del Girona, Santi Bueno, y será saque de esquina, Paco, para el Ibiza, uno más. 8. Sí, saque de esquina. Octavo, ¿eh? Aunque solo sea en saque de esquina, desde luego que sí que gana el Ibiza. Vamos a ver por esa. Primer palo, cuidado que la tiene Manu Molina que la pone. Uy, qué buen balón de Manu Molina. Atención, que puede ver el centro de Ibiza, remate Seri Castel, desviado. Vaya pase Manu Molina de mago auténtico a la internada de un compañero suyo que puso el centro y simplemente la tuvo que empujar Seri Castel de cabeza, pero se le fue desviado el remate. Claro, es que es lo que decimos, el Ibiza es que no trata de llegar a la portería del Girona a base de pelotazos, está tratando de llegar con balones combinados, con paredes, con pases filtrados, o sea, que es una maravilla ver a este Ibiza aunque vaya perdiendo. Mira, se retira Santi Bueno, no, perdón, Alex Baena, y entra Ibrahima Kebe. Sí, un poco desaparecido Alex Baena en el día de hoy. Lugo, también entra. Bueno, pues a ver si entra por Davo. A ver si tiene más gol Cristian Herrera que Davo en la jornada de hoy. Pues sí, Davo se retira con el número 7. Ha hecho buen partido Davo, la verdad. Ha estado activo y tal, pero le ha faltado el gol, eso sí. Y nada, Paco, pues... por cierto, ¿cómo va la cosa en el plantío? A ver, ¿cómo vamos en el plantío? Momento. Pues tiene el balón ahí David Morrilla que pone un balón largo, no hay nadie ahí. Aplaude Cristian Herrera que acaba de salir, la intención de su compañero será saque de banda para el Girona, la va a poner Arnau Martínez, ahí va el canterano, la joya Gironi, mientras Mitchell bastante nervioso ahí, viendo a su equipo ganar. Y ahora sí, Paco, ¿tenemos noticias del plantío? Todo sigue igual en el plantío, sigue el 1-0 favorable al... Que no para de ganar, ¿no? Eso es. Todo igual que se fueron al descanso, siguen ahora. Siguen 0-1 aquí y 1-0 el Burgos. Pues cuidado, Paco, porque ahora mismo el Burgos se pone noveno con estas 3 victorias seguidas, 28 puntazos, ¿eh? Claro, si es que si sacas 2 o 3 partidos consecutivos, los 9 de 9 o 10 de 12... Espérate, ahora me doy cuenta porque iba al centro de Cifu que amaga con él, ahora la tiene ahí el Ibiza, qué buen córner sacó, qué buen córner la tuvo ahí para el centro Miki Villar, que acaba de entrar al terreno de juego, tocó con David Junca, que se desespera un poco, y será córner, Paco. ¿Tú crees que el Ibiza empata en estos últimos 20 minutos? Yo diría que sí, se lo está mereciendo en cierta manera. Pero claro, es lo que decía nuestro amigo del YouTube, que le falta gol. Pues a ver Cristian Herrera si lo aporta. Pues mira, ahí va el centro, balón al perpalo, a las manos de Juan Carlos, el remate engañoso ahí de un defensor del Ibiza, concretamente de Juan Ibiza. Y ahora la tiene ya el Girona, la tiene Paul Lozano, que la cambia totalmente de orientación, buscando ahí un compañero. Ya vimos a Ibrahima Kebe ahí posicionado en el pivote, en la medular, actuando donde Santi Bueno se ha puesto. Así que nada, ahora la tiene el Girona, que a ver si le dura un poquito más el balón, porque de momento está sufriendo muchísimo. Ahora la tiene Bernardo Espinosa que la abre ahí para Juanpe que se la quita en medio, buscando un balón ahí para Ibrahima Kebe, que está fresco, pero demasiado largo, imposible, nadie llega ahí. Y la tiene ya de nuevo el Ibiza. De nuevo, Paco, le dura muy poco el balón, ¿eh?
Sí, muy poquito, muy poquito. Lo que estoy viendo es quizá Ibrahim Akebe más arriba de lo que yo me esperaba. Ahora recupera un poco la posición. Uy, espérate, Pero espérate, espérate, porque pisa área, nada, nada. Ahora sí. no, que había algún comentario por aquí. Dale Girona, nos decía Nicola Pomir. Y Alex Álvarez, que decía el Burgos, como bien has comentado tú, si gana se pone a 2 del playoff. Cuidado, cuidado. La verdad que es interesante. Pero bueno, ahora ataca el Ibiza de nuevo. Ojo, cuidado, que buen balón filtrado ahí. Ahí la puede poner Miki Villar. Viene el centro. Tocó de nuevo ahí un jugador del Girona. Y será córner de nuevo, Paco. Sigue insistiendo el Ibiza. Sigue insistiendo. Y de nuevo otro córner. Mientras llegamos casi al Ecuador ya. Bueno, al Ecuador de la segunda parte, vaya. Sí, minuto 70 de partido, insiste. De momento está haciendo fuerte la defensa del Girona, pero muchos minutos van pasando y lo de la historia esta de tanto va a alcanzar a la fuente que al final ya sabemos lo que pasa. Pues mira, la cuelga ya Morilla. Morilla el segundo palo. Remate. Vaya parando Juan Carlos. Gol. Gol, 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 gol. Lo estábamos diciendo, lo estábamos avisando. El Ibiza la estaba teniendo de todos los colores, de todas las formas, de todos los tamaños. Y llegó a jugar a balón parado. El centro, el paradón de Juan Carlos. Pero estuvo muy atento quién si no que David Goldar desde segunda línea, que llevó a ese balón suelto y solo tuvo que empujar. No pudo hacer nada Juan Carlos, que estaba vencido en el suelo. Pone la tabla del marcador de Unión Deportiva de Ibiza. Ibiza 1, Girona 1. Hay partido, Paco. Hay partido en Candise. Porque cómo se pone esto. Y el remate, por cierto, de Sergi Castel, el que paró Juan Carlos. Y la segunda jugada, que ahí ya llegó David Goldar. No pudo hacer nada de David Junca, que se adelantó muy bien ahí el defensor. Y Juan Carlos vencido en el suelo. No pudo hacer nada, Paco. No puede hacer nada. Yo creo que tiene que estar ahí más atenta un poco la defensa al remate de Goldar, pero ya por empuje, pues el dorsal 4 y cómo lo ha celebrado además. Lo que decíamos, tanto va a alcanzar a la fuente, pues que al final se rompe. No es que deseáramos el empate del Ibiza, porque la verdad que nos da igual, pero más emoción le pone a estos minutos de partido, desde luego. Eso va a estar mucho más interesante todavía. Pues mira, actualizamos el marcador, que después Alex nos regaña, que se nos olvida. Y nada, ahora parece que el Ibiza es justo, ¿verdad? De momento el marcador, Paco. Sí, a ver, lo estábamos diciendo. Le estaba costando mucho al Girona salir de su campo con el balón controlado. Ahora, ojo lo que ha pasado ahora entre Samu Saiz y Manu Molina, ¿puede ser? Sí, Manu Molina, pero a ver, ¿qué ha pasado exactamente? A ver, encontronazo gordo entre los dos. La peor parte se la ha llevado Samusai. Bueno, vaya patadón de Manu Molina, totalmente involuntario, porque ninguna persona en su sano juicio pega una patada así. Pero la falta está ahí, vaya. Sí, y a una altura peligrosa. Luego le enseñaba a Samu Saiz el pecho, si Mira, a Paco, se retira ese David nivel. Junca. Va Kai, creo que era Valery, el que me ha parecido Sí, ver el mira, va a entrar dorsal. Valery con el número 11. ¿Eh? Así que nada, cizaña para arriba, ¿eh? Hombre, pues iba a decir Francisco, me iba a traicionar otra vez el subconsciente. Michel no se conforma, realmente. Sí, un Valery Entonces, que es canterano, de hecho, ¿no? Creo que es canterano. Esto, bueno, ya sí, el sí, pasado ya estuvo jugando y tal, pero creo que es de la cantera, si no recuerdo. Estoy tirando de memoria, ¿eh? pero más ofensivo que Junca, eso Sí, desde hombre, luego. claro, el otro es más lateral, ¿no? Pero bueno, espérate porque la va a ¿Mm? poner, ¿eh? Por cierto, amarilla para Manu Molina, por ese encontronazo con Sagonsai. Pero cuidado porque aquí viene la falta del Girona. El disparo de Aleix. ¡Fuera! Madre mía, la tuvo a balón parado ahora el Girona. La respuesta al córner, que fue el 1-1. Aleix García, que disparó esa falta por encima de la barrera. Y por poco. Bueno, estaba bien posicionado Iparreño. Pero aún así, Paco, cuidado, cuidado porque la tuvo ahí, Sí, sí, buena rosca hacia el palo corto del portero. Barreño se lanza bien a bloquearla, pero lo que dices tú, se va por muy poquito. Y ahora, Paco, Que cuando llegamos... Bueno, sí, dime. No, que nos decía Alex Álvarez que si volvió a salvar Juan Carlos, Sí, pues sí, en volví a este salvarla. caso, Y ya es porque estaba en el suelo, si no la salva también, vaya. sí, eso, ya la segunda ya era un poco Uy, 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 complicado. mira, 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 porque viene Samusai, que tiene espacio, tiene espacio. Samusai que la pone el segundo palo, metió ahí la pierna Alejandro Galvez, para mandarla a córner. Y nada, Paco, la tendrá ahora balón parado el Girona, que parece que ha despertado después del gol, ¿no?
Sí, parece que, a ver, nunca se te viene que te marquen un gol, pero parece que le ha servido un poco para despertar, le ha espoleado en cierta manera. Pues Mira, sí, para que esté más emocionante el final de partido. pues mira, ahí la va a poner ya Alex García, vemos ahí a Morrilla, vemos ahí a Santi Bueno, en cortito para recibir Samusai, que se acerca ahí al córner, con pasitos lentos. Mateo Bogu la acompaña en el baile, así que nada, vemos ahí ya que la puso en corto para Samusai, Samusai que la pone ahí de nuevo para Alex García que va con el centro, le cae de nuevo a Samusai emparejada ahí con Alejandro Galvez, la deja atrás para Ale García, ahí va al centro del segundo palo, el remate, madre mía, por poquito no llegó ahí Cristian Estuani para rematar ese balón, y ahora hay saque de banda para el Ibiza, protestaba el Camise una falta de Bernardo, pero bueno Paco, finalmente será saque de banda para el Ibiza. No sé qué A protestaba ver, la Camise realmente. falta. Yo creo que hay más un empujón de Sergi Castel que en otra cosa. Que Espérate, por. porque ahora va Mateo Bogu, Paco, esto no para Mateo Bogu que tiene ahí a Morrilla en cortito, la pone para Morrilla al centro, al primer palo, metió la pierna ahí por Lozano, pero espérate que no ha acabado porque iba Ibrahim Akebe que está fresco, Ibrahim Akebe que se la lleva delante de Bogu, sigue Ibrahim Akebe, madre mía, qué potencia física tiene este hombre, la deja ahí para Samosai, que arranca, pone la segunda, pone la tercera, esta ya en la autovía, la deja ahí para Alex García que cambia orientación ahí para Ibrahim Akebe, y puede abrirle a la banda para Santi Bueno, pero no, la decide finalmente ponerla para Stuani, la deja de primeras para Samusai, Samusai en la frontal del área que tira a las manos de Parreño, se está poniendo interesante esto, Paco? Está despertando el Girona. Sí, muy, muy interesante. Luego al final no pasará nada, ya verás tú. Luego esto quedará 1-1. Pero los últimos minutos apasionantes. Que por cierto, nos confirmaba un amigo de aquí, Baicañas YT, ¿Mm? que Valery es de la cantera y debutó en 2018. O sea que premio para Sergio Guetta. Vale, perfecto. Pues mira, la había hecho en memoria, pero claro, es que no me suena haberlo visto en otro equipo que no sea el Girona. Y bueno, curioso, que estoy narrando y me está saliendo sangre en la boca. Impresionante, Paco. Un dato curioso. Pero bueno, lo mismo está dando una embolia cerebral y no me estoy enterando. Pero no, es que me mordí la lengua en la última jugada. Y nada, tenemos un poquito de sangre. Pero bueno, mira, va a salir Kevin Apan. Bueno, que se me enfada aquí los lingüistas, así que digo Apin. Aunque realmente es Kevin Apan. Y se va, mira, Alejandro Galvez, defensa por defensa. Va a entrar Rubén González, defensa por defensa. Y Kevin Apin, o Apan, bueno, vamos a decir Apin, ¿no? Para que la gente no se enfade. Y por Manu Molina, Paco. Sí, Manu Molina no ha sido el Manu Molina de otros días. Le ha costado, yo creo que le ha costado estar más Sí, sí, acertado sí, que eso. Javi Pérez. Y visto el músculo de Ibrahim Akebe, Mira, pues mira, mira, quizás Arnau se. que pone la segunda, pone la tercera, se quiere de todo el mundo, o sea, con un saque de banda muy Hmm, bueno, el mayor no. fan de gol de plata de esta segunda división, y la pulsa ya en cortito para Ibrahim Akebe. Ibrahim Akebe que caracolea con el balón, la deja para Paul Lozano, y que ha pitado fuera de juego, Paco, el árbitro, así que balón para el Ibiza. Fuera de juego. De Stuani, Bueno, pero no, bueno, Stuani estaba en su bueno, casa, vaya. bueno, no sé. No lo he visto. Yo creo que Stoney tampoco lo ha visto, Mira, pero está bueno. poniendo la realización el gol. Madre mía, David Goldar. Ese balón ha entrado llorando, ¿eh? Porque remata casi ya en el suelo por poquito, ¿eh? Bueno, esos son goles de ahí, a pesar de que sea un defensa, es de oportunista. Estaba ahí donde tenía que Claro, estar y por empuje. hay que estar donde te llamen siempre, vaya. Claro. Pues Bueno, bueno. es lo que te iba a decir, que entra a Pin un poco para igualar las Uy, fuerzas mira, qué balón con recupera Ibrahim Ibrahim Akebe. Akebe. Ibrahim Akebe para Oh, Stuani. Stuani pisa área, Stuani que recorta, se va de uno, se va de dos. A las manos de Parreño, no, a las manos de Parreño no. El balón que le cae a Samu Sai, que tiró, pero en fuera de juego. Madre mía, Ibrahim Akebe casi la liga parda. Vaya recuperación. Solo que hay fuera de juego de Stuani. En el pase Ibrahim Akebe a Stuani están fuera de juego. A ver, sí, ahí fuera de juego, claro. Pero Stuani, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo recortó ahí a los dos defensas, Paco? Aunque fuera de juego, claro. es que Ibrahim Akebe engaña, ¿eh? Es así tan fuerte, tan corpulento que parecería que es torpe, pero no lo es en absoluto. Para nada, para nada. Entonces, ojo con este jugador en estos minutos que Por faltan. cierto, fíjate cuando esté en la portería de Parreño, qué bonito
el atardecer con el mar detrás, ¿eh? Brutal. Bueno, yo estoy aquí con mis locuras, ¿no? Mientras todo el mundo está viendo yo que hay Kevin, yo estoy viendo ahí el atardecer. Fíjate, brutal, ¿eh, Paco? Los colores. Sí, sí, precioso, precioso. Vamos Bonita a... la... Vamos al fútbol, ¿no? Después de hablar de puestas de sol. Así que nada, ahora la tiene el Ibiza en defensa, la tiene ahí Rubén González para Juan Ibiza. Ahora toca con Javi Pérez que la abre para David Goldar, el autor del gol. Ahí va David Goldar, que pone un balón largo, buscando ahí la cabeza de alguien, buscando la cabeza de Kevin Apin. Metió el último de la pierna por Lozano. Y parece que hay falta, no, la recuperó Kevin Apin, que ha salido con la moto, Paco. Ha salido, quiere jugar Kevin Apin. Uy, qué buen balón ha puesto Kevin Apin ahí para Mateo Bogu. Atención, Mateo Bogu controla, se le fue el control demasiado largo, porque si llega a controlar bien, tenemos ocasión peligrosísima. Pero bueno, recuperó el Girona. Por suerte para ellos se le fue el control largo a Mateo Bogu. Pero mira, esto es un correcalle ya en el centro del campo. Uy, qué balón de Samusai. Balón para Stuani, la vaselina, fuera. Y ahí fuera de juego. Dice Tony que no están fuera de juego. Pero Paco, esto ya es un correcalle. Aquí no hay medio campo ya, No, y a razón de que es un correcalles, nos dice Alex Álvarez que él cree que habrá un gol más. Hombre, ahora mismo el partido está roto. El partido está rotísimo, pero para un lado o para el otro. Ibrahim Akebe, Apin, Stuani. Entonces, no sé. De cualquiera de los dos equipos puede llegar. Y mira, vemos ahí al banquillo del Girona. No sé, bueno, me hace gracia porque me encanta. Hay uno riéndose, David Junca con la mano en la cara. Alex Baena pensativo. Esto es un cuadro total. Las expresiones de cada uno. Me ha hecho gracia el contraste, ¿no? De la risa, preocupación a desesperación, ¿no? En ese orden. Pero bueno, ahora el balón que salió de banda y será esférico para el Girona, que le va a poner ya en juego. La va a poner ahí Bernardo Espinosa. La pone y el balón ahora para Samusai. Ahí va Samusai, que la deja ahí en cortito para Arnau para Ibrahim Akebe. Ahí va Ibrahim Akebe, que pone un buen balón para Stuani que tira. ¿Para dónde? Bueno, es que espérate, que no ha acabado. Es que quiero ver, ahora te digo, Paco, una cosa que me ha dejado preocupado. Bueno, preocupado, me ha dejado pensativo. ¿No había un fuera de juego en esa jugada? Es que ha sido tan rápida, yo te diría que no. Me ha parecido fuera de juego, porque de repente ha hecho un pase Ibrahim Akebe y míralo, claro, fuera de juego. La levanta la mano. No, apita la falta de Santi. Bueno, no había fuera de juego. Pues no, pues había sido una ocasión espectacular, ¿eh? Sí. Me ha sorprendido el balón de Ibrahim Akebe y he visto como a 5 jugadores del Girona atacando en un segundo y me queda un poco estupefacto, vaya. Vámonos. Bueno, espérate. Nos hablaba más gente por aquí. Vámonos al Cambises, decía Rolando. Y luego Austin nos dice: hola muchachos, ¿cómo estáis? Pues aquí viviendo. El final del Ibiza, mira lo que tiene un balón en Castel. Calacolea en el área por el centro. Balón al segundo palo, muy pasado para Kevin Apin, que no llegó. Le faltaron centímetros. Pues si a él le faltaron centímetros, a mí me faltaron cabezas, Paco. Es que sí, es más alto que tú, Kevin Apin. Y más, y más corpulento también. Pero bueno, espérate porque ahora la tiene el Girona, que poquito de durar el esférico. Balón ahora para Mateo Bogu hizo una pared con Kevin Apin, pero la pared no existió porque hubo una falta que le hicieron a Mateo Bogu y la va a poner ya en juego el polaco. Así que nada, falta ahí de Paul Lozano, el ex del Real Club Deportivo Español. Bueno, está cedido de hecho en el club gironí. Así que nada, la va a poner ya en juego ahí Mateo Bogu. Bueno, en este caso Morrilla. Bueno, Morrilla, está claro que el que pone la jugada balón parado, Paco, están todas, Y nada mal, por cierto. La jugada del córner viene de sus botas. Mateo, pasado, ahora sí. No, te iba a decir que las jugadas a balón parado y no lo está haciendo nada mal, porque los córner han tenido peligro y en uno de ellos ha llegado al gol. Sí. ¿Y algún comentario más, Paco, por el chat? No, a ver, nos dice Kaiser, pero bueno, ya sabemos que lo de hola, hagan sus apuestas, no vamos a entrar en el rollo de apuestas, pero bueno, lo último fue lo de Austin preguntándonos qué tal estamos, pues nerviosos. Nerviosos porque además luego empiezas Almería Zaragoza también y porque no sabemos cómo. La mirada ya en la Romareda, Paco. Mira, atención, Kevin Apin. Madre mía, que bien salió Juan Carlos para denegarle ahí a Kevin 1-1. Estuvo muy atento el portero visitante y ahora viene la réplica del Girona.
por medio de Samusai, que se ha apagado un poco, Paco, con el paso de los minutos. Yo creo que está cansado, ¿eh? Hombre, ha tenido 2 o 3 arrancadas importantes. Ojo a la arrancada de Ibiza ahora. Ojo, Nada. Bogus. Atento. Ahora ahí estuvo Ah. el Girona defendiendo, en este caso Santi. Bueno, pero bueno, espérate, porque viene Ibrahim Akebe por el costado. Ibrahim Akebe que pone un centro, no se lo pensó. El rechace que le cae a Samusai, que Samusai se lo toma con calma. Y ahí falta, o fuera de juego. Ahí falta, Paco, parece. Porque no levanta la mano para arriba, la ha hecho para abajo. Eso, a ver si no lo aprendemos. Cuando levanta la mano el árbitro para arriba es fuera de juego, y cuando no, pues puede ser otra cosa. Pues te hace falta, Paco, te hace falta. Ha sido falta. Espérate que se lanzan, ahora va llegando más gente. Muchos apoyando aquí al Ibiza. Vamos Ibiza. Uno llega que dice Girona. Bueno, ahora con los empates ya se sabe. Uno a favor de uno, otro a favor de otro. Que por cierto, Sergio, ¿Sí? no es que, si estoy pendiente de la Romareda, hoy la Romareda está vacía. Ah, vale, es verdad, es visitante. Los juegos del Mediterráneo, si acaso. Está pendiente a ver si roba a alguien, ¿no? Pero no... No, me pillé cerca de casa, pero no me da para tanto. Perfecto, entonces. Así que nada, ahí tengo que quedar claro. Y por cierto, Paco, últimos 5 minutos y el descuento, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Tanto que iba a pasar, yo creo que al final no va a pasar nada, ya verás tú. A que nos quedamos con el empate. Pues ahora viene un 3-1, Paco, y nos quedamos todos callados. Así que... Pero bueno, ahora la tiene Mateo Bogu, que la pelea y con Paul Lozano la protege el ex del Español y la recupera ahora Bernardo con Arnau que la pone en cortito para Ibrahima. Buena triangulación ahora del Girona a la medular. La tiene Arnau que la protege de espalda, le presiona a Morrillas, la pone para Ibrahim Akebe que caracolea, la deja hacia la banda despejada ahí de Juanpe y ahora ataca el Girona por el costado izquierdo. La tiene ahí Samusai. ¡Uy, qué balón! Cuidado que puede tener aquí el Girona la oportunidad para poner el 1-2. Puede venir el centro por ese costado izquierdo. Sigue presionando ahí el Ibiza. Bastante bien ordenado. No dejó ningún espacio. Pero bueno, ahora tiene Samusai en la frontal del área. Amagó el disparo. Chuta. Desviado porque tocó en Mateo Bogu. Y será córner, Paco. Será córner. No da córner. Impresionante. Y ha tocado un jugador, ¿eh? Ha tocado un jugador del Ibiza. Sí que lo parecía, sí. Y lo reclamaba Samusai, además. Y bueno, mientras el balón se iba de excursión, Paco también se ha ido, porque lo he visto andando ahí con la cámara por la casa, como va... No, es que se va bajando la luz y me estaba quedando ya solo, me estaba quedando un poco que solo veía en la pantalla y complicado. Vamos a ponerle un poco de ambiente. Yo también Pero no, me queda un poco de ambiente aquí porque... Sí, por eso. Ahora mismo solo, no veo nada, pero bueno. Ahora, mira, hubo falta ahí de Ibrahim Akebe a Juan Ibiza. Así que nada, ¿cuánto cree que va a añadir de descuento? Porque vamos a entrar ya en el 88, ¿eh? Hombre, pues perder tiempo de vos ha perdido mucho. Pero claro, ha habido varios cambios. 3 minutos. 3, 4. Yo digo 3, sí. Bueno, tú dices 3, yo digo 4. Te lo Para digo discrepar un poco. 4. Pero eso, que tampoco va a ser un descuento muy exagerado. O sea que... Sí, pues nada, mira, que ahora trata de salir con la réplica el Girona, Samusai que la deja en largo, y hay falta en la salida de balón del Girona, falta favorable al conjunto visitante, y nada, Paco, de momento, podríamos decir que empate justo, ¿no? Sí, lo decíamos antes. A ver, cuando iba ganando el Girona, pues bueno, había aprovechado su oportunidad, pero yo creo que en líneas generales, incluso podríamos decir que ha sido hasta algo mejor el Ibiza en lo que ha sido el cómputo del partido. Pero bueno, buena actuación de Juan Carlos, ya lo hemos visto. Entonces yo creo que el empate se puede considerar como justo, sí. Sí, podríamos decirlo, yo creo que sí, la afirmo. Así que nada, pues mira, la puso ya Ley García en juego. La falta, balón al primer palo, balón que cabeceara Arnau y de nuevo, falta, Paco, con la mano para allá. Falta con la mano para allá, entonces favorable al Ibiza. Mira, al final nos aprenderemos los gestos de los árbitros, ¿eh? No, bueno, la gente se creerá aquí que somos tontitos algo, ¿no? por estar diciendo esto, no, pero bueno, es que hoy había tanto fuera de juego y falta que nos hemos hecho un lío gordo, ¿eh? A mí me parece justo espérate, que hay más mensajes. Sí. Sí, dime, Paco, cuéntame, ¿qué lo dices?
Es la jornada 20, nos preguntaba Carrejot. Correcto. Sí, pues es la jornada 20. Bueno, ya le contestaba PC Rick. Sí, Carre, creo que es la 20, ando perdido también. Y Alex dice, a mí me parece justo ganador el Ibiza. Bueno, justo, de momento van a empate. Yo digo que igual a los puntos algo más merecedor, pero esto es cosa de meter la pelotita dentro. Pues sí. ¿Y cuándo juega el Valladolid? Mañana. Con el Oviedo en su campo. Eso nos preguntaba Mrs. Sayajins. Ay, por Dios, de verdad, qué nombres. ¿Qué nos preguntaba? No, eso, que cuando juega el Valladolid. Vale. Eso, ¿no? Mañana con el Oviedo. Otro partidazo también. Sí, otro buen partido de primera, ¿eh? Pero bueno, mira, porque va Samusai, se tiró al suelo ahí Cristian Herrera para recuperarla y le hizo falta ahí Kevin a Pin, a Samusai que se ríe. Y a ver cuánto añade Paco. 3 minutos, ha acertado, mira, 3 minutitos. Mira, está para ti. La de la primera parte fue para mí. Sí, empate. Ya desempatamos en Zaragoza. Así que nada. Espérate porque tiene el cuero el Girona que pone el centro. Bueno, madre mía, parecía ahí a Rubén González que le habían disparado y se tiró al suelo ahí. No digo de que se haya tirado, sino que despejó ese balón de cabeza súper dramático. Me gustó mucho, la verdad. Así que nada, ataca de nuevo el Girona que va a tener, yo creo que la última, ¿eh? Va a tener la última del partido. La tiene Bernardo Espinosa con Juanpe que la abre la banda. Puede ver aquí el centro del recién entrado Valery. Así que nada, juega ahí en esa banda izquierda. Valery para Juanpe. Cuidado que viene aquí el centro. Balón para Ibrahim Akebe. Se equivocó porque tenía a Samu Saed aquí esperándole en el costado derecho. Y decidió poner un balón filtrado, creyendo que estaba Stuani para desmarcarse. No se entendieron y será saque de portería. Bueno, saque de portería, ya la puso en juego Germán Parreño. Y nada, la va a poner ya en juego el portero Ibicenco. Se la quita de en medio buscando ahí la llegada de un jugador del Ibiza, la llegada de Sergi Castel, pero será saque de banda para el Girona. Y Paco, ya minuto y medio queda, ¿eh? Esto está todo por decidir, ¿eh? Sí, minuto y medio, que bueno, ya preguntan por aquí que si van a narrar el partido del Valladolid. Ya contestó Enrique Valencia que no, que ya le queda muy claro. Desde Málaga. Jorge Cabanilla. Hola, espera, que hay un montón de mensajes más. Frontal del área, Girona, fuera. Córner la tuvo el Girona, la tuvo Valery. Cómo controló ese balón ahí en el piquito del área, en el extremo. Recortó ahí a Miki Villar y disparó rasito buscando el palo largo. Tocó en un jugador del Ibiza y será córner. Espérate, Paco, porque esto no ha acabado. Minuto 92 y 10. La va a tener el Girona, balón parado, la va a tener Ali García, vemos a Arnau, vemos a Santibueno, vemos a Bernardo, que ya metió un gol de cabeza ante la Real B el otro día. Así que nada, balón al puntito del área, el balón ahí suelto, el tiro del Girona fuera. La ha tenido de nuevo Cristian Stuani, la prolongación de cabeza en el puntito de penalti de Bernardo. Bueno, más que prolongación, fue un despeje del Ibiza que le cayó a Cristian Stuani. El balón cabeceado por Bernardo y Cristian la tuvo y se fue desviado por poquísimo. La ha tenido el Girona y yo creo que aquí se va a acabar ya el partido. La ha tenido en doble ocasión en este último minuto, la de Valery y la de Stuani, Paco. Sí, doble ocasión del Girona finalmente. Ahora te los mensajes porque hay alguno que más. Fuera de juego, la tenía Samusai para irse corriendo y poner una ocasión gravísima de peligro para el Ibiza y amarilla por protestar, porque bueno, ya creo que la frustración del momento, ¿no? Que te veía ya la última jugada para ti solo. Y hay amarilla, innecesaria ya, bueno, a esta altura te la podía haber ahorrado, pero bueno. Y final, Paco, final del partido. Unión Deportiva Ibiza 1, Girona 1. Se terminó el encuentro en Camisel, la tuvo el Girona en el descuento por partida doble para llevarse los 3 puntos de aquí. Y finalmente el Ibiza, a base de casta, coraje, pues consiguió empatar. Y después, bueno, el Girona despertó y aguantó, Paco. Sí, lo que decíamos anteriormente. Igual, espera, que te leo los mensajes antes de que se me vayan de las manos. Bueno, señor Ferran ha borrado un mensaje, pero bueno, yo creo que era algo referente al Girona. Jorge Cabanillas dice, manda un saludo a mi bro Tirpa desde Málaga, buen programa. Mira, un compatriota mío de Málaga.
Y luego lo de que si vamos a narrar el partido de Valladolid. Y luego Enrique Valencia debe estar un poco confundido, que dice, aunque son de Valladolid, qué raro. No, aquí, Enrique Valencia, no somos de ningún... Bueno, cada uno no tenemos nuestro equipo, pero en general Gol de Plata no es de ningún equipo. O sea, narramos No, lo que hay. quien narra no es de ningún equipo. Todos tenemos nuestro equipo, pero cuando narramos, nunca vamos a tener uno de ese equipo, vaya. Eso es. O sea que... Y a ver, ¿qué más? ¿Para cuándo un vídeo de preguntas y respuestas? ¿Ves? ¿Qué te Navidad dije vamos a yo? hacer cositas, Paco. ¿Ves? Que yo te dije que era buena idea, pues no lo dice Carrejot. O sea que, hola, saludos desde Girona, dice señor Ferran. Y luego ya Mr. Saiyajins nos dice que 1-1. Pues bueno, vamos ya con el análisis del partido, que yo creo que nos va... Bueno, aún queda un poquito. Luego para el partido del Zaragoza, que es el cuarto, pues tenemos poco como para hacer un poco de análisis de este. En líneas generales yo te diría que el resultado justo. El Girona ha sabido aprovechar la que ha tenido y ha tenido alguna más también. Pero, o si tuviera que haber ganado alguien a los puntos, quizá el Ibiza, pero esto no es quien tiene las ocasiones, sino quien consigue materializarlas. Y unas buenas actuaciones de Juan Carlos pues han impedido que el Ibiza, tuviera algún gol más que llevarse al marcador. Entonces yo creo que definitivamente el 1-1, pues para aficionados de los equipos de la parte de arriba, pues yo creo que incluso es bueno. O sea, que no vayan de empate en empate, quizá como pasó ayer con el Sporting y el Huesca, pues los de la Ponferradina, el Valladolid, el Eibar, etcétera, estarán contentos que ninguno de los dos ha sumado 3 puntos. Entonces, bueno, se mantienen como están, un puntito para cada uno. No rompe la racha del Girona, que sigue estando bien, y el Ibiza le sigue costando ganar en su campo. Pues así. Complicado. Bueno, complicado no, extraño. Lo de que el Ibiza le cuente tanto ganar en Cambises. Sí, de luego, solo ha ganado 2 partidos. Y nada, Paco, te voy a pedir pues que vayamos cortando para preparar el siguiente directo, que en breve ya, de hecho. Por supuesto, así preparamos alineaciones y eso, y os damos la bienvenida luego en privado a nuestro compañero Iván. Y bueno, pues nada, agradecer a los que hayan sintonizado este Ibiza Girona, y en un ratito, si es el cuarto, pues igual hay 10 o más o menos, estaremos ya con ese Almería Real Zaragoza. Yo por mi parte agradecer a todos los que se han pasado por aquí, a todo el respeto que solemos tener siempre en el chat, y a todas las personas que nos han sintonizado en este Ibiza Girona. Gracias a todos. Hasta luego, me despido, yo soy Sergio, nos escuchamos nada.